Descubrimos un nuevo virus de otro mundo mortal. Si estás infectado será mejor que te ocultes. Antes de empezar quiero decir que mi relato es 100% verdadero. Hoy quiero mandártelo porque sé que tu comunidad en Relatos para la Noche te escucha, y sería muy grato poder obtener algún comentario de apoyo dentro de tus seguidores. Comenzaré diciendo que mi hermana no era una persona mala, al menos no antes de ese viaje de campamento. Sí, ella hizo esas cosas horribles. No puedo negarlo, ya que fui yo quien la detuvo, aunque no fue sin un costo. Me pasó factura que todavía no puedo explicar, dejó una mancha que no puedo limpiar. Hubo un tiempo en el que ella era la persona más cariñosa y compasiva que jamás hayas conocido. En aquel entonces, ella siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas. La mujer que hizo esas cosas horribles, sí, esa era Leonora, pero al mismo tiempo, no lo era, no es la Leonora que conocí de todos modos. Sé que eso no tiene ningún sentido. Perdóname, si quieres. Tampoco soy el mismo hombre que alguna vez fui. Aunque ese viaje convirtió a mi hermana en alguien a quien apenas reconocí, lo que vino después también me alteró a mí, tanto física como mentalmente. Fue hace algunas semanas, cuando tomamos esas desafortunadas vacaciones, pero solo han pasado unos días desde ese fatídico día. Lo siento. Voy al grano, lo prometo. Solo aguanta. A veces puede resultar difícil encontrar las palabras. Es difícil convertir los pensamientos en algo comprensible o incluso legible. Supongo que mi familia no era realmente diferente de muchas otras. Mamá y papá se separaron cuando yo era joven. Ambos se volvieron a casar y mi hermana y yo quedamos atrapados en el medio. Sí, recibiría 2 navidades, regalos de cumpleaños adicionales y todas las demás cosas buenas que los niños divorciados usan, para convencerse de que las cosas están tan bien como antes, pero no siempre lo creí. Podía torcer mi brazo mental, por así decirlo, en un esfuerzo por creer que estaba contento, pero rara vez era efectivo. Leonora era unos buenos 7 años mayor que yo, por lo que era más consciente de lo disfuncionales que eran nuestros padres, antes de que renunciaran a intentar que funcionara. Ella intentaba explicarme cómo eran esos tiempos cuando yo crecía, pero solo podía imaginar lo que ella pasó en ese entonces, antes de que yo llegara. Yo tenía alrededor de 5 años cuando dejaron de luchar por fingir que eran una pareja feliz, pero recuerdo haber llorado mucho durante esos primeros meses de vivir con mamá, y solo ver a papá los fines de semana. Aunque nos acostumbramos. Siempre nos tenemos el uno al otro, me recordaba Leonora cuando me sentía deprimido, y tenía razón. Sé que nada de esta historia de fondo puede parecer tan relevante para lo que sucedió, pero solo quería ilustrar por qué mi hermana y yo éramos tan cercanos. Estoy seguro de que no es necesariamente difícil creer que los hermanos puedan ser unidos o algo así, pero durante toda mi vida, Leonora fue la única persona con la que podía contar. Nuestros padres normalmente estaban tan absortos en su propio caos que no nos prestaban mucha atención. Discutían cuando uno u otro nos dejaba o recogía, y cuando empezaban a salir con otras personas, estaban bastante centrados en las nuevas relaciones, más que en sus hijos. Un poco después de que cumplí 11 años, mi hermana se mudó, después de no poder soportar más la porquería de ninguno de nuestros padres. No la vi durante algunos años después de ese día, pero no tenía dudas de que necesitaba su espacio por un tiempo. Es cierto que a ella le resultó mucho más difícil que a mí, ya que tanto mi madre como mi padre prácticamente ignoraban su existencia. Tampoco me colmaron de afecto exactamente, pero después de separarse, apenas la reconocían. Casi sentí que la culpaban por el divorcio, pero no podía ver cómo ella pudo haber causado eso. Tal vez era simplemente porque ella era un poco mayor que yo, pero aún así me enojaba la forma en que simplemente la hacían a un lado. Independientemente de cómo la trataron, ella nunca se desquitó conmigo. Aunque no la vi por un tiempo, cuando regresó a nuestra ciudad natal, fue como si nunca se hubiera ido. Hemos pasado mucho tiempo juntas desde su regreso y cuando obtuve mi permiso de aprendizaje, comenzamos nuestros viajes de campamento habituales. Íbamos a un lugar diferente cada vez que nos adentrábamos en la naturaleza, y comencé a amar la tranquilidad que reinaba en todo ello. Tal vez se debía a la incesante necesidad de mis padres de discutir y quejarse cada vez que compartían una habitación juntos, pero yo había llegado a casi despreciar estar cerca de otras personas, con la excepción de Leonora, por supuesto. Entonces, cuando cumplí los 23 años, a la edad que tengo ahora,
Mi hermana y yo nos habíamos aventurado a visitar todos los buenos lugares para acampar en el estado y muchos, más allá de sus fronteras. Habíamos ahorrado algunos años atrás e invertido en una caravana decente, ya que se había convertido en una parte muy habitual de nuestras vidas. No era nada lujoso, pero se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades. Todavía traíamos tiendas de campaña para cuando quisiéramos pasar un poco más mal, pero definitivamente fue agradable para esas noches lluviosas en el monte. Mientras investigaba un poco para encontrar un nuevo lugar para nuestra próxima estancia en los numerosos cerros, montes y montañas de México, Leonora irrumpió en mi departamento de la nada. Me habló de este lugar que había encontrado, en las afueras de un antiguo pueblo fantasma, en algún lugar prácticamente al otro lado del país. Aunque no estaba muy versado en lo que ella hacía para ganarse la vida, ella viajaba mucho y, a veces, podía ausentarse durante semanas seguidas, por lo que se encontraba con muchas áreas interesantes y caminos secundarios. Realmente no se me habían ocurrido otras alternativas, así que no discutí sobre su recomendación, ya que ella se había vuelto mucho más mundana que yo. Estaba un poco aprensivo, ya que la vieja ciudad desierta estaba a muchos kilómetros de donde vivía, pero Leonora me aseguró que valdría la pena. Lo más lejos que nos habíamos aventurado desde casa en el pasado, solo nos llevó unas 4 horas en la caravana, pero nos llevó más de medio día llegar. Afortunadamente, había memorizado la ruta, ya que la ciudad que estábamos buscando ya no tenía nombre asignado y, como tal, no podía ingresarla en mi GPS. Salimos sobre las 8 de la mañana, y eran poco más de las 9 de la noche cuando pasamos por lo que quedaba del cartel de límites de la ciudad. La mayor parte del letrero golpeado, deformado y torcido se había desgastado durante lo que podrían haber sido décadas, pero cualquiera que fuera el nombre de esta ciudad, comenzaba con una R y terminaba en una L o una I, pero no había y no quedaba suficiente para decirlo de una forma u otra. Al principio apenas podía verlo, y mucho menos la estrecha carretera de un solo carril, ya que la maleza silvestre y las ramas bajas de los árboles los ocultaban bien. No había absolutamente ninguna manera de que lo hubiera notado, si no hubiera sido por la guía de mi hermana. La ciudad vieja en sí misma parecía haber sido alguna vez un lugar pequeño y agradable, sin embargo, incluso cuando la carretera se ensanchó en 2 carriles, cuando entramos en lo que una vez fue aparentemente la calle principal, estaba cubierta por tanta vegetación como el delgado pavimento que conducía a nosotros allí. Miré a mi alrededor con asombro el antiguo lugar, sintiendo como si estuviera mirando al pasado. La arrugada gasolinera parecía como si hubiera cerrado sus puertas hacía al menos 30 o 40 años, al igual que los grandes almacenes con tablas rotas de madera astillada y seca y podrida, que cubrían el lugar donde alguna vez estuvieron las ventanas. Había farolas dobladas, cuando aún estaban levantadas de hormigón, y otras caídas al suelo. Cada edificio que se encontraba a un lado u otro de la carretera agrietada y llena de baches, se encontraba en su propio estado de descomposición. Los que no tenían ventanas tapiadas, solo tenían fragmentos de vidrio sucio y empañado, mientras que otros se habían derrumbado hasta sus cimientos empañados muchos años antes. Una parte de mí quería salir de la caravana y explorar lo que quedaba del pequeño pueblo que el tiempo olvidó, pero, dado lo difícil que era incluso conducir por las calles, sabía que sería, en el mejor de los casos, arriesgado intentar entrar en cualquier lugar de los edificios. Aún así, era una sensación extraña ser lo que parecía el único ser vivo en esta ciudad, bueno, aparte de Leonora, al menos. Después de recorrer la larga caravana entre escombros esparcidos, casas y tiendas derruidas, finalmente despejamos la ciudad de años pasados y nos dirigimos a otra carretera estrecha de un solo carril que conduce a la montaña detrás de la pequeña ciudad. Una vez más, la vegetación se abrió paso a través de las grietas del pavimento, pero ofrecía poca resistencia a los neumáticos gruesos y anchos. Incluso si no era la casita sobre ruedas más bonita, la mantuve bien, así que sabía lo que podía y no podía soportar. Lo había conducido por muchos caminos secundarios y senderos a lo largo de los años, y nunca había dejado a la vieja atascada, ni siquiera una vez. Incluso los árboles a ambos lados parecían antiguos, sus gruesos troncos se elevaban muy por encima, casi más allá de lo que podía ver. Leonora miró por las ventanas las hermosas vistas con tanto asombro en sus ojos como yo. Ahora tenía alrededor de 30 años, pero juro que se veía tan joven y gloriosa como recuerdo cuando compartimos la casa de mi madre, hace tantos años.
Ella nunca cambió ante mis ojos, ni siquiera ahora. Incluso después de las cosas que hizo, ella siempre será ese espíritu hermoso, despreocupado y mágico que evitó que me quebrara en aquel entonces. Quizás estábamos a algunos kilómetros de distancia y por encima de la pequeña ciudad en ruinas, después de que el camino empinado finalmente se niveló, cuando Leonora sugirió que tal vez habíamos llegado a nuestro destino. Debo decir que estaba emocionado de tener finalmente la oportunidad de salir del volante, y cuando abrí la puerta, el aire maravillosamente fresco y limpio del monte, junto al que estacionamos, se sintió celestial. Estiré la espalda, mientras Leonora gritaba en la noche, para escuchar su voz hacer eco en el monte aparentemente vacío. Tan pronto como ella gritó, los animales del monte repentinamente cobraron vida. Los grillos chirriaban con sus patas y pezuñas, tanto pequeñas como más grandes, correteaban entre las hojas, mientras las alas revoloteaban y batían contra las ramas, llevando a los pájaros hacia el cielo. No pude evitar reírme de las risas tontas de mi hermana después de que despertó a las criaturas del monte, acompañadas de su amplia y entusiasta sonrisa, pero las cosas se calmaron después de un tiempo. No hicimos mucho más durante el resto de esa noche, aparte de tomar unas cuantas cervezas y asar algunas hamburguesas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Leonora ya se había ido. Al principio me preocupé, pero supuse que se había aventurado un rato en el monte para disfrutar de la belleza de todo. Todavía deseaba que me hubiera esperado, pero a menudo era propensa a despertarse a una hora mucho más prematura que yo. Honestamente, no era mi intención dormir hasta tarde, pero creo que mi cuerpo había estado agotado por las horas de conduciendo. Mientras estaba preparando el desayuno, vi a mi hermana despejando la línea de árboles con una gran sonrisa en su rostro. Este puede ser uno de los lugares más geniales en los que hemos estado, dijo, con su sonrisa emocionada iluminando sus ojos muy abiertos. ¿Eso es lo que piensas? Yo pregunté. ¿Quieres ir a caminar después de comer? Ella prácticamente estaba saltando en el lugar, pareciendo una niña pequeña y mareada. Sí, claro. ¿Tienes hambre? No, estoy demasiado emocionada para comer, respondió ella riendo. A veces se ponía así. Ella podía distraerse fácilmente y no hizo falta mucho para que se iluminara como una niña en la mañana de Navidad, pero aún así me hacía sonreír en todo momento. Tenía ese tipo contagioso de felicidad. Era casi imposible no compartir su alegría inherente y su amor por la vida. Entonces, terminé de preparar mi comida, la devoré y agarré mi mochila para salir a la naturaleza con mi hermana. Era absolutamente hermoso detrás de la línea de árboles y bastante espacioso por dentro. No había ningún sendero del que hablar, pero el terreno tampoco era particularmente accidentado. Tuve la sensación de que los nuestros eran los primeros pies humanos que caminaban entre estos árboles en mucho tiempo, aunque las ardillas, los lacouchas y otros ocupantes no parecían especialmente alarmados por nuestra presencia. En todo caso, parecían más amigables que los de muchos otros montes en los que habíamos pasado tiempo a lo largo de los años. Un conejo curioso incluso caminó directamente hacia mí en un momento dado, permitiéndome pasar mis dedos por el suave pelaje de su espalda. Leonora y yo simplemente nos sonreímos el uno al otro, antes de que ella volviera a correr sobre el montículo por el que había trotado al principio. Después de caminar en diferentes direcciones durante algunas horas, nos instalamos en un amplio claro, con un delgado arroyo que corría por su centro, hasta un estanque reluciente, no lejos de donde estacionamos. Algún tiempo después ese día, regresaríamos a la caravana para tomar nuestras tiendas de campaña, sillas, parrilla portátil y cañas de pescar, para acampar en ese hermoso espacio abierto, ya que era demasiado bueno para resistirlo. Realmente desearía que hubiéramos podido pasar días en esos montes, siendo cada uno tan maravilloso como ese. Mientras asaba el pescado que pesqué en el estanque, mientras Leonora bailaba con la música que resonaba en mi pequeño altavoz Bluetooth, me sentí más contento que nunca. Supongo que la felicidad era demasiado buena para durar. El sonido que me sacó de mi sueño en algún momento de la noche no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás. Era algo así como un lamento sobrenatural y extraño que acompañaría a alguien que llora histéricamente, combinado con algo casi mecánico. No era como ruedas dentadas oxidadas girando, o cadenas traqueteando contra engranajes, sino más bien como el chirrido de una correa resbaladiza o como pastillas de freno desgastadas raspando contra el rotor. En realidad, es difícil de explicar porque no era exactamente similar a nada con lo que estuviera familiarizado.
Lo sé, suena como si estuviera balbuceando, pero supongo que así es como se sintió, más que el sonido. Me senté derecho en mi saco de dormir, lo que me hizo sentir como una especie de insecto intentando escapar de su capullo. Abrí la cremallera de mi tienda y asomé la cabeza como un niño asustado. Tenía el miedo a un monstruo potencial en el armario, o quizás escondido debajo de la cama. Cuando vi que la tienda de Leonora también estaba abierta, prácticamente salí corriendo de la mía, reemplazando mi miedo a lo que podría estar acechando en la oscuridad, con preocupación por mi hermana. Afuera hacía mucho frío, mucho más que cuando me acosté. Saqué mi chaqueta y mi linterna de mi mochila y salí a la noche, después de confirmar que su tienda estaba realmente vacía. No tenía forma de saber en qué dirección había ido, pero ella siempre tenía más curiosidad que yo, así que no tenía dudas de que estaba buscando la fuente del sonido que todavía resonaba desde algún lugar en la distancia. Fue mucho más suave que cuando me despertó sobresaltado, pero lo suficientemente fuerte como para poder rastrear de qué dirección venía. No sé si era el frío, o simplemente lo espeluznantes que se veían los árboles a través del haz de mi linterna, lo que me hacía temblar, pero apenas podía mantener la maldita cosa erguida. La niebla que salió de mi boca cuando exhalé tampoco ayudó a que las cosas parecieran menos espeluznantes. A medida que el sonido aumentaba de volumen, esperaba que fuera porque me estaba acercando, y no lo que fuera que estuviera causando que creciera más, no sé, ¿agitado? Leonora. Llamé, no del todo susurrando, pero no especialmente fuerte. Mi cerebro aún no había decidido si pensaba que los ruidos pertenecían a algo vivo, pero no había descartado la posibilidad. De cualquier manera, no permitiría que mi voz me expusiera por completo. Hermana, ¿dónde estás? Brian, escuché mi nombre resonando desde algún lugar más allá de los árboles más adelante. Es hermoso, Brian. No sonaba del todo como la voz de mi hermana, similar, pero no del todo correcto, si eso tiene sentido. Fue suficiente para permitirme asumir que iba en la dirección correcta, pero también fue suficiente para hacerme reducir un poco la velocidad. Podía sentir el pulso palpitando en mi cuello, así como mi pecho golpeando contra la tela de mi camisa. El extraño sonido ahora se combinó con los latidos de mi corazón en el revestimiento interno de mis oídos, lo que me hizo sentir aún más nervioso. Las columnas que respiré comenzaron a combinarse con una sutil niebla que acariciaba el suelo del monte, aún más desconcertante por una luz sutil que emanaba de algún lugar más adelante. Mi entorno se volvió más visible, pero era más como si pudiera ver más claramente. Las cosas no parecían estar especialmente iluminadas por la tenue luz, pero pude distinguir que los árboles a mi alrededor estaban podridos y muertos. Sus cortezas ennegrecidas estaban partidas, y un exudado oscuro se escapaba del interior. Las hojas que podía distinguir que cubrían el suelo bajo la niebla esporádica parecían estar tan sin vida y descoloridas como todo lo que me rodeaba. Cada rama estaba fría y cada una sangraba el mismo pus espeso color violeta. Cuando finalmente despejé las hileras e hileras de árboles fallecidos, llegué a otro claro, grande, pero mucho más pequeña que aquella en la que habíamos instalado nuestras tiendas. Mi hermana estaba en el centro del área casi perfectamente circular. Estaba de espaldas a mí, con los brazos extendidos desde el cuerpo que parecía flotar sobre la niebla, que se había vuelto mucho más espesa que en el monte de los muertos que dejé atrás. No había nada más a su alrededor, aunque todavía gemía sus palabras con esa voz casi sobrenatural. Es tan jodidamente hermoso, Brian. ¿Qué es hermoso, Leonora? No pude distinguir nada que considerara ni remotamente agradable a la vista, ni pude entender qué causó que mi hermana flotara 5 o 10 centímetros del suelo. Mientras me acercaba a ella, ese sonido perturbador ahora me rodeaba, en lugar de ser hacia donde me dirigía. Cuando giré la cabeza hacia cada lado, buscando la fuente del ruido, grité, horrorizado por las manos alargadas color gris que se extendían desde los árboles que bordeaban el claro. Había más de los que me tomé el tiempo de contar, cada uno con la carne oscura que parecía tan podrida como la corteza y las ramas que atravesaban. Mientras observaba, aparecieron unas piernas esbeltas, casi esqueléticas, seguidas de torsos hundidos y demacrados y cabezas esféricas anormalmente pequeñas, con ojos anaranjados y brillantes mirando a través. Cada una de las criaturas alienígenas se liberó lentamente de la línea de árboles con movimientos entrecortados y tambaleantes. Podía escuchar los huesos moverse y crujir,
mientras los brazos y piernas flacos atravesaban la niebla. Ese sonido se emitió desde lo que supuse que eran sus bocas, aunque no pude distinguir ninguna abertura en esas pequeñas y redondas cabezas, solo los ojos brillantes y redondos que miraban hacia donde flotaba mi hermana. «Carajo, tenemos que irnos», yo pronuncié. Ella no respondió, solo continuó gimiendo y lloriqueando, lo que contrastaba con el sonido de las criaturas ennegrecidas formando ruidos que casi me hacían sentir mal del estómago. «Maldita sea, hermana, vámonos», le grité a mi hermana, envolviendo mi mano alrededor de su muñeca derecha y volviéndola hacia mí. «Santo cielo», tartamudeé cuando miré la luz blanca, saliendo de algún lugar dentro de su cabeza, brillando a través de sus ojos, nariz y boca. Esas cosas se estaban acercando, sin importar cuán lentamente sus movimientos tambaleantes los empujaban hacia adelante. Sus gemidos eran mucho más fuertes ahora, provocando que un fino hilo de sangre se escapara de mis oídos. A estas alturas era prácticamente ensordecedor, lo que me inspiró a gritar, solo para asegurarme de que aún tenía voz, mientras gritaba el nombre de mi hermana tan fuerte como podía. «Leonora, maldita sea, sal de ahí». Aunque me dolía el pecho, le di una palmada en la cara con la mano tan fuerte como pude. Cuando su cabeza se giró hacia un lado, la luz que brillaba a través de ella se iluminó a través de las criaturas a su izquierda, mostrándome una mejor visión de las mejillas hundidas y la carne marchita, antes de que se apagara, haciendo que sus ojos regresaran al mundo real. «Joder, Brian», dijo, sin siquiera darse cuenta cuando sus pies hicieron contacto con el suelo. «¿Estás aquí?» «¿Qué?» «Por supuesto que sí, ¿qué porquería es eso?», gritó, finalmente notando el humanoide que se acercaba. «¿Qué carajo son, Brian?» «No lo sé, Leonora, pero tenemos que largarnos de aquí, ¿estás conmigo?». Todo su cuerpo tembló, mientras ella rápidamente asentía con la cabeza, mirando a su alrededor. Estábamos rodeados por esas cosas, y se estaban acercando en el segundo, pero había espacio entre ellos. Si corríamos lo suficientemente rápido, estaba seguro de que podríamos pasar. «Tenemos que correr, hermana. Tan rápido como podamos, ¿de acuerdo?». Ella asintió de nuevo y envolví mis dedos temblorosos alrededor de su mano temblorosa. Esperaba girar para mirarnos en la dirección correcta, pero ella siguió corriendo hasta que volviéramos a la caravana. No me importaban las tiendas de campaña, ni ninguna otra porquería que habíamos dejado en el claro donde instalamos el campamento para pasar la noche, solo quería largarme de aquí tan pronto como pudiera. Corrimos entre dos de esas cosas, aunque estaban más juntas de lo que esperaba. Empujé uno hacia atrás, sintiendo su tejido áspero y acolchado ceder contra mi palma, antes de que el otro extendiera la mano para agarrar a Leonora por la muñeca. Ella gritó, intentando alejarse de él, pero el agarre era fuerte. Otra se acercaba desde el otro lado, dándonos poco tiempo para soltarla. Simplemente golpeé la carne podrida de su brazo, mientras pateaba sus rodillas marchitas. Sus sonidos rugieron en un chillido enojado, causando que mi hermana y yo compartiéramos un grito igualmente fuerte, antes de golpear a la cosa en la cara una y otra vez, haciendo que finalmente soltara el brazo de Leonora. Sin darle al resto de la multitud que se acercaba a tirones la oportunidad de acercarse más, tan pronto como Leonora estuvo libre, retrocedimos, con suerte por donde vinimos. Todavía podía sentir y escuchar ese coro de aullidos inquietantes detrás de nosotros, haciendo que mi cabeza girara, casi enviándome al suelo, pero fue Leonora quien me mantuvo en pie esta vez. Tomados de la mano, avanzamos saqueando, liberándonos del monte de árboles ennegrecidos y muertos, de regreso al claro donde nuestras tiendas aún estaban en su lugar. Estábamos casi al otro lado de ese claro, cuando me di cuenta de que mis llaves todavía estaban en la tienda de campaña. Le dije a Leonora que continuara hacia la caravana, mientras yo giraba en el lugar para ver a las criaturas atravesando la línea de árboles. «Sigue adelante», llamé a mi hermana mientras corría de regreso a la tienda, con esas cosas moviéndose considerablemente más rápido que antes, lo que, dado el hecho de que sus movimientos todavía eran increíblemente escalonados y entrecortados, hizo que toda la escena pareciera aún más extraña. Saqué mis pantalones que guardaban mis llaves en sus bolsillos del piso de la tienda, con las figuras podridas cerrando la brecha entre nosotros más y más por segundo. Me liberé de mi tienda, mientras tres de las cosas se acercaban hacia mí,
pero salté lejos de ellas antes de que pudieran hacer contacto. Leonora todavía estaba donde la había dejado, visiblemente temblando de pies a cabeza, pero entrelacé mis dedos alrededor de los de ella una vez más cuando llegué a su lado, mientras reanudábamos nuestro esfuerzo por escapar. Los gemidos y chillidos metálicos detrás de nosotros, combinados ahora con el corretear de sus pies crujiendo contra las hojas secas que cubrían el suelo del monte. Cuando miré hacia atrás para ver qué tan cerca estaban, noté que todo lo que vivía a su alrededor se estaba volviendo tan ennegrecido y sin vida como parecían, mientras pasaban entre los árboles y a través de ellos. Estaban a unos 5 metros de nuestras espaldas, pero eso me inspiró a forzar mis piernas para acelerar su búsqueda de la libertad, prácticamente arrastrando a mi hermana. Finalmente, pude distinguir la luz de la luna reflejándose en las ventanas de la caravana de delante. Esperaba por Dios y por todo lo que consideraba santo, haber dejado la maldita cosa abierta, lo cual, para mi sorpresa, así fue, cuando mi hermana abrió la puerta lateral y yo salté detrás de ella. La cerré de golpe, deslizando la cerradura simple hacia un lado, antes de saltar al asiento del conductor y arrancar el motor tan pronto como convencí a mis dedos temblorosos de introducir la llave en el encendido. Cuando escuché el glorioso y familiar estruendo resonando debajo del capó, fue acompañado por sonidos de golpes y raspaduras en la pared exterior de nuestro hogar lejos del hogar sobre ruedas. Subí el volumen de la radio en un intento de ahogar los gemidos de la criatura, junto con lo que sonaba como metal siendo cortado y desgarrado. Pisé el pedal a fondo con tanta fuerza que pensé que podría aplastarlo contra el piso, pero sentí que las ruedas giraban en su lugar, antes de que se aseguraran lo suficiente como para obligarnos a seguir el camino, lejos de ese maldito monte del infierno. Incluso con la navegación advirtiéndonos en voz alta que podría haber una mala salida, todavía podía escuchar los golpes de esos pequeños pies en el pavimento, mientras luchaban por perseguirnos, pero no se rendían. Aunque no estaba muy familiarizado con este camino sinuoso y lleno de baches, que me condenaran si iba a dejar que nos atraparan. Las ruedas rebotaban violentamente dentro y fuera de las grietas y agujeros en el pavimento, mientras patinaban contra el borde donde la carretera se encontraba con la pronunciada pendiente a nuestra izquierda, pero no nos permití ceder en nuestro descenso de la montaña. Leonora todavía estaba gimiendo y gritando con cada salto y derrape, pero no rompí mi concentración. Los gemidos provenientes de algún lugar detrás del parachoques trasero se fueron desvaneciendo más a medida que nos acercábamos a la ciudad perdida en el pasado, pero aún así apreté el acelerador tan fuerte como pude. Casi pierdo el control de la larga caravana cuando volví a la carretera de 2 carriles de la vieja ciudad en ruinas, pero logré controlarla, incluso después de que los neumáticos del lado derecho se levantaron del cemento desmoronado. Aceleré hacia las aceras para evitar los escombros esparcidos por la carretera, así como los postes de luz volcados y varias señales de tráfico. Ni siquiera pensé en detenerme, incluso después de pasar por el descolorido y deformado cartel de límites de la ciudad, todavía perfectamente escondido detrás de la descuidada maleza que rodeaba la desierta carretera de un solo carril. No permití que la sangre volviera a mis nudillos blanqueados, hasta que finalmente comencé a ver señales de vida fuera del pueblo fantasma, y el monte de los malditos detrás de él, antes de detenerme en la parada de camiones abierta las 24 horas cerca de la salida a la interestatal. «Duele, Brian», dijo Leonora, mientras yo examinaba dónde los dedos ennegrecidos y helados se habían enredado alrededor de su muñeca. Estaba al borde de las lágrimas mientras yo giraba suavemente su brazo en un intento de ver qué tan mal estaba, bajo las parpadeantes luces fluorescentes del baño de la gasolinera. La huella de una mano delgada parecía casi quemada en su carne, junto con 5 pequeños agujeros, cada uno rezuma finos chorros de sangre oscura. Intenté lavarle las heridas lo mejor que pude, pero incluso la más mínima presión que apliqué con las toallas de papel humedecidas la hizo hacer una mueca y, prácticamente doblarse por el dolor. Como no estaba entrenado ni podía hacer nada para tratar el daño en su piel, tomé un poco de ibuprofeno, crema antibiótica y una gasa en la parada de camiones. Apliqué el ungüento en el interior de la gasa antes de envolverle el brazo, para evitar causarle más dolor del necesario. Quería llevarla a urgencias, pero no quiso. Le hice prometer que iría a que lo revisaran si empeoraba o si no mostraba ningún signo de mejora después de unos días, pero todavía parecía reacia. Ella nunca fue de las que buscaban asistencia médica, ya que desconfiaba un poco de los médicos y le daban un poco de asco los hospitales en general. Siempre había tenido un poco de fobia a los gérmenes, pero eso nunca le impediría explorar los lugares más oscuros y ásperos del mundo. Me pareció un poco contradictorio,
Pero estoy seguro de que tengo mi propia cuota de aspectos extraños en mi personalidad, con ella y con cualquier otra persona, así que no se lo reprocharía ni nada por el estilo. Aún así, estaba preocupado por este. Dios sabe qué clase de hongo esos, fueran lo que carajos fueran, se habían pegado a su carne rancia. Independientemente no me di cuenta de lo tarde que se había hecho, ni de lo lejos que estábamos de casa en ese momento. Leonora me rogó que volviera a la carretera y regresara a casa. Intenté sugerirle un hotel para pasar la noche, pero no podía culparla por querer alejarse lo más posible de esa montaña. Por supuesto, estaba mucho más que exhausto en ese momento, sin mencionar que cada vez estaba más preocupado por mi hermana, pero hice lo que me pidió. Al menos, podría mantenerla vigilada, para asegurarme de que las marcas en su muñeca no se extendieran o de alguna manera empeoraran su condición, hasta convertirla en algo más que una simple mujer cansada y asustada. Mi mente todavía estaba dando vueltas por lo que habíamos visto ahí fuera, pero todavía no tenía idea de por lo que había pasado antes de que despertara. Las espeluznantes criaturas eran una cosa, pero tenía tantas ganas de preguntarle que la dejaba flotando sobre el suelo, al borde de una especie de éxtasis catatónico, o lo que sea que fuera eso. Ya había intentado preguntarle varias veces, pero cada vez que mencionaba el tema, ella comenzaba a temblar y llorar nuevamente. Parecía tan asombrada y maravillada mientras flotaba a solo unos metros sobre el suelo del monte brumoso, pero fuera lo que vio, solo trajo el miedo nuevamente al frente de su mente. Por mucho que quisiera respuestas a lo que realmente sucedió en esos montes, en esa montaña, detrás del pueblo que el tiempo olvidó, tendría que esperar hasta que ella estuviera lista. Por supuesto, en ese momento no me di cuenta de que mi pesadilla apenas había comenzado. Sentí como si nos tomara el doble de tiempo regresar a casa que llegar a la misteriosa ciudad fantasma en primer lugar, pero eso puede haber sido simplemente el hecho de que tanto la caravana como yo estábamos agotados cuando llegamos de nuevo a mi calle. Leonora se había calmado considerablemente, especialmente porque durmió durante buena mitad del viaje. Me hubiera encantado poder dormirme un poco, pero estaba seguro de que ella lo necesitaba mucho más que yo. Sí, no había disfrutado mucho del descanso durante la parte de la noche que pasé en mi saco de dormir, pero todavía no tenía idea de cuánto tiempo había estado despierta antes de que yo apareciera. Odiaba pensar que podría haber sucedido si no hubiera llegado antes de que esas cosas de otro mundo aparecieran, tambaleándose entre los árboles. Dadas las marcas en su muñeca que todavía parecían bastante recientes, solo podía imaginar de lo que serían capaces si tuvieran más tiempo para pasar con sus víctimas. Mi hermana accedió a quedarse en mi casa por unos días, ya que habíamos planeado estar fuera de la ciudad al menos por un fin de semana largo. Pero ella seguía negándose a ver a un médico, pero no resistió mi insistencia de que me permitieran vigilarla. Por supuesto, no podría hacer mucho hasta que pudiera dormir lo que tanto necesitaba. Antes de irme a la cama, pedí un poco de pizza, ya que ninguno de los dos había comido mucho en las 24 horas anteriores, pero una vez que mi estómago estuvo satisfecho, me dormí tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Mis sueños me llevaron de regreso a ese claro brumoso en el monte, pero fue más bien en esas imágenes distorsionadas y alejadas de la vida real a las que nos lleva el cerebro dormido. No diré que no fue exactamente una pesadilla ni nada por el estilo, pero tampoco fue suficiente para despertarme con un sudor frío ni nada por el estilo. Siempre he tenido un poco de claridad en un estado de sueño, y encuentro que incluso los más horribles son demasiado descabellados para creer que están sucediendo en el mundo de vigilia. No soy un soñador lúcido ni nada por el estilo. Me gusta pensar que generalmente tengo suficiente conciencia para saber qué es real y qué no. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando regresé al camino de entrada, así que, cuando finalmente volví a abrir los ojos, eran cerca de las 7 de la mañana. No había prestado mucha atención a la hora que había sido cuando me quedé dormido por la noche, pero mi cuerpo se sentía bastante contento por el descanso más largo de lo normal, aunque un poco adolorido por estar acostado en un lugar durante tanto tiempo. Bien vale la pena el precio, pensé mientras arrastraba los talones para darme una ducha, donde permanecí al menos media hora. Cuando finalmente regresé a mi sala de estar, no vi rastro de Leonora, lo que hizo que los latidos de mi corazón se aceleraran mientras me quedaba mirando la manta y la almohada vacías, en mi sofá. En cierto modo, no me sorprendió, pero todavía tenía la esperanza de que ella se quedara como había prometido. Sin embargo, ella siempre ha sido un espíritu libre.
incluso aunque mantuvo contacto visual cuando me dio su palabra de que no iría a ningún lado sin mí durante unos días. Creo que sabía que estaba llena de porquería. Tal vez estaba demasiado agotado para leer demasiado en ese momento. Todavía eché un vistazo obligatorio a mi casa, junto con la caravana estacionada afuera para asegurarme de que no se estuviera escondiendo. Pensé que ella también podría haber experimentado algunas pesadillas, sobre los eventos que todavía parecían apenas creíbles en ese momento, y más aún cuando repaso algunas de las palabras que ya he escrito. Por supuesto, ella no estaba cerca, pero solo podía esperar que estuviera bien. Consideré llamar a mi mamá para ver si había tenido noticias de Leonora, pero en realidad no se habían hablado desde que mi hermana se mudó. Honestamente, creo que apenas habían hablado desde antes del divorcio, pero no puedo hablar de las veces que no estuve presente. No puedo decir necesariamente si fue algún tipo de rencor entre mis padres y mi hermana, pero cada vez que se le hablaba a cualquiera de mis padres, ellos simplemente actuaban como si no quisieran hablar de eso. No éramos exactamente una familia muy unida, pero en ocasiones añoraba los tiempos más simples, cuando yo era un niño. Pasaron 2 días más y todavía no había sabido nada de Leonora, ni siquiera podía ponerme en contacto con ella. Cada día me preocupaba más, lo que me llevó a llamar a los hospitales de la zona para ver si alguien que coincidiera con su descripción había sido admitido. Me tranquilizó un poco más cuando ninguno mostró ningún registro de nadie con el nombre o la apariencia de mi hermana, pero todavía estaba muy inseguro sobre todo el asunto. A menudo era propensa a ausentarse durante periodos prolongados a lo largo de los años, pero yo todavía estaba asustado por los acontecimientos que nos llevaron a cortar nuestro viaje. Después de que pasó otro día sin señales de mi hermana, finalmente cedí y decidí acercarme a mis padres. No quería hablar de nada de esto por teléfono, así que me subí al auto y me dirigí primero a casa de mi papá. Pude ver que era mucho más probable que mi hermana hablara con él que con nuestra madre, ya que él era sin duda el más comprensivo y de mente más abierta de mis padres, pero, como dije, ninguno de los dos estuvo particularmente abierto al tema. A decir verdad, ya no hablaba mucho con mis padres, ya que se habían vuelto muy consumidos y distantes a lo largo de los años. Sin embargo, esta no era una situación que tuviera que dejar en paz. Aunque pudiera resultar un poco incómodo, tenía que intentarlo. Todavía dudaba mucho que Leonora alguna vez pensara en ponerse en contacto con cualquiera de ellos, pero simplemente no sabía qué más hacer en ese momento. A medida que me acercaba a la casa que mi padre compartía con mi madrastra, me di cuenta de que al menos debía hacer una llamada para asegurarme de que realmente estaría en casa, algo que me sentí estúpido por no haber hecho antes de conducir las 30 kilómetros aproximadamente para llegar allí. Dados mis pensamientos erráticos y mis preocupaciones por el bienestar de mi hermana, no podía culparme por estar tan desenfocado, pero tenía que hacerlo. Ya estaba en los últimos minutos de mi viaje, así que, cuando no recibí respuesta de la llamada, no volví inmediatamente. Pensé que al menos podría esperarlo un poco si no estaba en casa. Cuando entré en su camino de entrada, al lado de la camioneta negra brillante de mi padre, noté que la puerta del garaje estaba abierta. Suponiendo que, después de todo, tal vez estuviera en casa, me dirigí a la puerta principal y llamé, empujándola sin querer entreabierta, ya que aparentemente estaba abierta. Llamé a mi padre, mientras abría más la puerta y asomaba la cabeza por un lado. Apenas fui consciente de mi propio grito cuando mis ojos se encontraron con el desastre ensangrentado que había al otro lado de la sala de estar. No podía ni remotamente convencer a mis propias extremidades para que se movieran mientras permanecía, congelada en el lugar, mirando a lo que parecía haber sido mi padre. Ni siquiera podía imaginar que pudo haberle hecho esto, pero mis pensamientos no estaban lo suficientemente enfocados como para hacer algún tipo de juicio claro en ese momento. Parecía como si le hubieran arrancado el brazo izquierdo de la cavidad, ya que el hueso que sobresalía de la extremidad descartada no era irregular, sino redondeado. Había cortes profundos en el pecho y el brazo restante, ambos ojos fueron reemplazados por bolas escarlatas oscuras y carnosas, y su mandíbula había sido arrancada del cráneo en el lado izquierdo, dejándola colgando suelta de tiras de tejido grisáceo. Sus piernas estaban extendidas en direcciones opuestas, con fragmentos de hueso atravesando la carne de sus muslos y espinillas, y la sangre aún dormía desde adentro, además de haberse esparcido por todas y cada una de las paredes de la habitación. Independientemente de lo lejos que me había alejado de la vida de mis padres a lo largo de los años, todavía me encontraba arrodillado en el suelo junto a los restos de mi padre, sosteniéndolo en mis brazos,
mientras seguía gritando horrorizado. Cuando alguien más entró a la casa detrás de mí, solo fui vagamente consciente del frío metal de las esposas chasqueando alrededor de cada muñeca, así como del hecho de que mis manos habían sido arrancadas del cadáver de mi padre en primer lugar. Todavía estaba en ese estado mental vacío durante el transcurso del viaje a la estación de policía, finalmente volviendo a la conciencia, sentado erguido en una habitación monótona con paredes de concreto gris. ¿Por qué lo hiciste, pedazo de porquería?, dijo el hombre calvo de mediana edad con el traje arrugado, sacándome de mi estado catatónico. Respóndeme. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Yo no hice nada. Yo dije. Porquería. Tranquilo, Javier, dijo el hombre más alto con el cabello desordenado y canoso. Solo podía asumir que él sería mi buen policía durante el resto del interrogatorio. No puedo decir exactamente que tuviera mucha experiencia con este tipo de cosas, pero había visto suficientes películas en mi época para estar familiarizado con el concepto. En realidad, nunca supe si esto era algo real que hace la policía, pero tenía que creer que no estaba encerrado por coincidencia en una habitación con dos personalidades tan polarizadas y diferentes. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó, sí?, preguntó el buen policía. Yo no lo sé. Recién llegué y lo vi. Porquería. El policía malo dijo, golpeando la mesa con los puños, sabemos que lo mataste, ¿qué? ¿No conseguiste lo que querías para Navidad, él no te amaba lo suficiente? Solo di la maldita verdad, pedazo de chingadera. Armando. No estás ayudando. Que el niño nos cuente su versión de la historia. Ya conocemos su lado. Bastardo asesinó brutalmente a su padre. ¿Qué? Deberíamos ponernos guantes de seda. ¿Viste lo que le hizo al chico? Nunca había visto una porquería así. Yo no lo hice, juro por Cristo que no lo hice, simplemente fui a verlo y lo encontré así. Dije, prácticamente rogándoles que escucharan. Antes de darme cuenta, el policía malo me sacó de mi incómoda silla y me estrelló contra la sólida pared. Tosí y tuve arcadas cuando el oxígeno salió de mis pulmones y entró en la cara del hombre calvo y grasiento. Eres un maldito asesino, pedazo de porquería, admítelo. Dijo con los dientes apretados, con su nariz prácticamente rozando la mía. Yo no lo hice, lo juro. Dije, jadeando, todavía tratando de recuperar el aliento, mientras el buen policía me quitaba al tipo corpulento. Caí al suelo, me doblé y todavía jadeaba. El policía malo empujó al policía bueno, después de que intercambiaron algunas palabras acaloradas, antes de que el tipo fornido y calvo se dirigiera hacia la puerta, golpeándola para llamar la atención del guardia apostado al otro lado. Me incorporé, mientras el hombre delgado con el pelo entrecano me ayudaba a ponerme de pie. Lo siento, chico. Se pone un poco acalorado. Juro que no lo hice, yo volví a repetir. De acuerdo. Solo toma asiento. Te daré unos minutos para que te calmes. ¿Quieres algo de beber? Dijo el policía bueno. Sí, gracias, lo aprecio. Después de que él salió de la habitación, me dejaron solo para intentar procesar todo, lo cual no fue una tarea fácil. Independientemente de que no estuviera cerca de ninguno de mis padres, la visión de lo que quedaba de mi padre estaba prácticamente grabada en mi cerebro. Eso, combinado con el hecho de que yo parecía ser el único sospechoso de su asesinato, dejó mis pensamientos mucho más erráticos de lo que habían sido antes de salir de mi casa esa mañana. Simplemente no podía entenderlo, lo que había sucedido, así como los acontecimientos recientes que me dejaron desconocido el paradero de mi hermana. No tenía ni idea de cómo diablos iba a salir de esto. Sí, sabía que era inocente, pero mientras estuvieran centrados en mí por el crimen, no tendrían posibilidad de localizar a quién o qué le hizo eso a mi padre. Ni siquiera podía imaginar que podía ser capaz de infligir una brutalidad tan horrenda. Después de un rato, el policía bueno volvió a entrar, acompañado por un chico más joven con un bonito traje gris, que resultó ser un abogado al que mi madre había contactado para ayudarme. Parecía ser quizás unos años mayor que yo, con cabello castaño sucio perfectamente peinado y una barba ordenada. Se presentó como Derek Alejandro, del bufete de abogados Alejandro y Asociados. Al parecer, su padre era un abogado muy respetado, al igual que su socia, Abigail.
Me aseguró que estaba en buenas manos y me podrían liberar en unas pocas horas, ya que las pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales, independientemente del hecho de que todavía estaba cubierto de la sangre de mi padre. Antes de que me permitieran salir, tuve que permitirles tomar posesión de mi ropa, además de proporcionarme muestras de ADN, además de dar una declaración sobre mi relato de los acontecimientos del día. El policía malo todavía me miraba con cuchillos desde el otro lado de la mesa, mientras que el policía bueno seguía haciendo el papel de mi mejor amigo. Ambos parecían bastante descontentos cuando Alejandro metió el tenedor en la discusión, antes de sacarme de la estación de policía, vestido con ropa limpia que mi mamá había traído. Aunque me sentí más que aliviada al sentir el aire fresco golpeando mi cara nuevamente, todavía estaba atónita por todo lo que había ocurrido ese día. Los días siguientes se mezclaron, durante los cuales repetí la historia que le había contado a la policía en numerosas ocasiones. Todos, desde mi madre y su esposo, Carlos, hasta mi madrastra, Brenda, querían saber qué había sucedido. No fue fácil contarle lo que había visto, especialmente a Brenda, pero supongo que necesitaban saber lo que yo sabía, lo cual no era mucho, la verdad sea dicha. Alejandro todavía estaba contento con la idea de que no tenía nada de qué preocuparme, pero todavía estaba aterrorizado, tanto de lo que podría estar enfrentando, como de las cosas que había presenciado durante los días anteriores. Quizás 2 semanas después de varias visitas más de detectives y abogados, finalmente obtuve algunas respuestas a la locura de los últimos tiempos, verdades para las que no estaba preparado. Regresé a mi casa a media tarde, después de tener que asistir a otra reunión con mi abogado. Me había cansado de esta situación, pero no estaba en mis manos ponerle fin. Sí, sabía que era inocente, al igual que Alejandro, o eso afirmó de todos modos, pero sentí como si no estuviéramos haciendo absolutamente ningún progreso, como me indicaba la única evidencia revelada en la casa de mi padre. Estaba mucho más que estresado y tan mentalmente preocupado mientras conducía por caminos demasiado familiares, para llegar a la soledad de mi casa, que ni siquiera noté a mi invitado cuando llegué. Estaba prestando poca atención a todo lo que me rodeaba, después de abrir la puerta. Simplemente me acerqué a mi silla favorita, me dejé caer en ella y encendí la televisión. No fue hasta que escuché la voz detrás de mí que me di cuenta de que no estaba solo. «Oye, hermanito». «Santo cielo», grité, casi cayéndome de la silla, ya que había asumido que era el único residente de mi casa. «Leonora. ¿Dónde demonios has estado?» Me levanté y caminé hacia donde ella estaba al fondo de la habitación, pero ella extendió la mano antes de que yo me acercara lo suficiente como para rodearla con mis brazos. «Quédate atrás, niño», dijo, con los ojos muy abiertos y el labio inferior tembloroso, «no sé si es contagioso». Fue entonces cuando noté la muñeca que todavía tenía la huella carbonizada de la mano que la había envuelto en el monte, ahora ramificándose en venas oscuras. «Dios mío, Leonora, necesitamos llevarte a un médico». «No puedo, hermanito, me encerrarán, ellos me infectaron». Ahora agitaba ambos brazos delante de ella, luciendo absolutamente aterrorizada ante la idea de enfrentarse a una posible implicación de las autoridades. «Leonora, eso no se ve bien. Quiero decir, parece que está infectado o algo así. Si no lo llevamos a la sala de emergencias, puede terminar perdiendo la mano. Puede que ya haya ido demasiado lejos. Eso no importa lo que me pase». Ella interrumpió sus propias palabras mientras se cubría la cara con la mano que estaba unida a su muñeca intacta, de la que ahora había lágrimas goteando detrás de ella. «¿Qué has hecho, Leonora?» Casi no quería preguntar, pero temía saber ya la respuesta. No era mi intención, no podía detenerlo, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo, hasta que había tanta sangre, Brian. Sus sollozos anularon su capacidad de hablar, lo que la hizo caer al suelo. Me acerqué. Quería consolarla, pero ella todavía no lo permitía. «Quédate atrás», gritó, extendiendo su mano una vez más. «Leonora, por favor, solo déjame ayudar». «No», gritó, poniéndose de pie y corriendo hacia la puerta trasera antes de que pudiera rodearla con mis brazos. «Leonora», grité, persiguiéndola. Estaba cerrando la brecha entre nosotros cuando ella abrió la puerta, pero ni siquiera podía esperar alcanzarla después de que ella se liberara de mi casa. Era tan jodidamente rápida.
Nunca antes había visto a nadie moverse así. Por un momento, había entretenido la idea de que ella se estaba transformando en una de esas cosas del monte extraterrestre, ya que esas venas ennegrecidas casi recordaban su carne podrida, pero apenas se habían movido de manera humana, mientras que ella ahora parecía tan aunque podía dejar atrás mi auto con poco o ningún esfuerzo. Todavía intenté perseguirla, pero supe que era inútil incluso antes de llegar al final de mi patio trasero, ya que ella apenas era visible en ese punto. Aunque todavía lo intenté. Seguí corriendo en la dirección hacia la que ella había huido, incluso después de que ya no podía verla. Me aferré a algún tipo de esperanza de que se quedara sin energía en poco tiempo, posiblemente dejándola caer al suelo, pero eso era, en el mejor de los casos, una ilusión. Después de al menos 10 minutos completos, finalmente cedí ante la división en mi costado, jadeando por respirar, mientras casi me doblaba contra el concreto. Sabía que no podría encontrarla ahora, pero aún así regresé a mi auto después de que mi cabeza dejó de darme vueltas, para salir con la esperanza de poder encontrar algún rastro de a dónde había ido. Pasé horas acelerando de un vecindario a otro, subiendo y bajando por carreteras secundarias e incluso hacia la interestatal, pero al principio no había tenido sentido. Cuando finalmente regresé a mi casa, dejé que la gravedad de lo que ella me había dicho se apoderara de mí. Tanta sangre, había dicho. Esas palabras rebotaron en mi cabeza durante algún tiempo, hasta que permití que la verdad atravesara el muro que mi propia negación había comenzado a construir a su alrededor. Ella lo mató, dije en voz alta, aceptándolo finalmente, admitiéndome a mí mismo que mi querida hermana fue quien mató a nuestro padre con tanta brutalidad. Me quedé allí sentado, mirando la nada detrás de mi televisor, que todavía estaba sintonizado en lo que fuera que había estado viendo antes de que Leonora me separara de él. No podía concentrarme en eso ni en nada más que lo que ella había hecho. Sabía que tenía que deberse a lo que diablos fueran esas cosas en el monte, pero al estar en el otro lado del país, las alejaba de mi dilema actual. Lo que me preocupaba en ese momento era que necesitaba conseguirle ayuda a mi hermana. No podía permitir que la detuvieran por algo que sabía que ella nunca habría hecho, si no hubiera sido, no sé, alterada. Solo eso la hacía inocente ante mis ojos. Sí, había hecho trizas a nuestro padre, algo que todavía me costaba entender, pero no era ella. Al menos no del todo, esa infección de otro mundo la había trastornado, estaba seguro de ello. En algún lugar en medio de mi cavilación sobre toda la locura caótica, de repente me liberé de mi mirada pensativa y prácticamente me puse de pie de un salto. Corrí a mi habitación para sacar mi teléfono del cargador, antes de darme cuenta todavía estaba en mi maldito bolsillo. Llamé a mi mamá tan pronto como pude, sintiendo mi corazón golpear contra la pared interna de mi pecho. Contesta, por favor contesta, divagué una y otra vez, mientras cada latido del tono de marcar hacía que mi respiración se volviera más errática. Levanta el teléfono. Grité por última vez, antes de que la voz de mi madre me saludara desde la grabación, pidiéndome que dejara un mensaje al oír el pitido. Carajo. Grité, corriendo hacia la puerta de entrada, mientras hacía la llamada por segunda vez, sabiendo muy bien que resultaría en lo mismo. Antes de darme cuenta, estaba acelerando mucho más rápido de lo que sabía que debería haberlo hecho, pero tenía que llegar a la casa de mi mamá. Tenía que estar seguro de que ella estaba a salvo. Sabiendo quién había asesinado realmente a mi padre, supe que tenía que intervenir antes de que mi hermana le hiciera lo mismo a mi madre. Ese virus del espacio que la agarró de la muñeca, la había infectado con algo. No tenía ninguna duda al respecto, pero no podría ayudarla si ella no me lo permitía. Lo único que esperaba poder hacer era detenerla, de lo que tenía pocas dudas de que estaba infectada. Mis neumáticos se estrellaron contra el césped delantero de la casa de mi madre, después de que los detuve bruscamente, a medio camino del camino de entrada y medio en el césped. Corrí desde el auto hasta la puerta de su casa, dejando el motor en marcha porque quería perder el menor tiempo posible. Tan pronto como golpeé la madera con el puño, la puerta se abrió y reveló a Carlos, mi padrastro, parado detrás de ella. ¿Qué pasa, niño?, preguntó con una expresión perpleja y algo molesta, agravada aún más después de que sus ojos se encontraron donde mis neumáticos se habían desgarrado en el pasto. Carlos, hola, ¿está mi mamá por aquí? Estaba jadeando mientras hablaba, todavía jadeando por el aliento que no parecía llenar mis pulmones desde que perseguía a Leonora. Ella salió, ¿te importaría esperarla dentro? Abrió más la puerta,
antes de volver a mirar el césped destrozado con mis ruedas enterradas. Apretó la mandíbula, pero aún así habló en un tono amistoso, aunque pude distinguir la molestia subyacente debajo. Miré hacia mi auto, antes de encogerme de hombros como disculpa. Déjame ajustar mi estacionamiento muy rápido. Lo siento por lo del césped. Di una lamentable excusa para reírme entre dientes, antes de regresar a mi vehículo. Simplemente entra cuando hayas terminado, dijo, luciendo una réplica de una sonrisa. Sinceramente, nunca me importó mucho Carlos, un sentimiento que seguramente sería mutuo. No era un mal tipo en general, simplemente siempre tenía esa expresión de, mi porquería no apesta, en su rostro, y tenía una tendencia a mirarme con desprecio. No creo que hubiera conocido a Leonora, ya que ella no se acercó a nadie más que a mí desde el divorcio, pero estoy seguro de que la habría tratado de la misma manera si lo hubiera hecho. Me tomó mucho más tiempo del necesario regular el estacionamiento de mi auto, pero no tenía prisa por compartir el lugar de mi mamá con su esposo por más tiempo del necesario. En algún lugar en el fondo de mi mente, creo que esperaba que ella se detuviera detrás de mí, antes de que tuviera que arrastrar mis talones hacia la casa. Desafortunadamente, parecía que no tendría más remedio que morder y tratar con Carlos por el momento. Estaba sentado en el sillón reclinable cuando entré, mirando su teléfono, sin apenas reconocer mi entrada. Todavía me movía lentamente, incluso si ya compartíamos oficialmente la habitación, pero me di cuenta de que él estaba tan emocionado por esto como yo, mientras hacía todo lo posible por seguir ignorándome. ¿Está bien si tomo una copa?, pregunté de mala gana. Aunque esta era la casa en la que crecí, había algo en ella que me resultaba extraño estos días. Podría ser simplemente el hecho de que ya no vivía allí, o simplemente el hecho de que el bueno de Carlos se sentía como en casa allí. Él simplemente asintió con la cabeza ante mi pedido, así que caminé hacia la cocina. Solo debía tomar mi bebida y sentarme en la mesa del comedor, para evitar al hombre tanto como pudiera. Esa era mi intención de todos modos, antes de que el grito me hiciera dejar caer la cerveza, rompiendo la botella en gruesos y finos fragmentos de vidrio verde reflectante, mientras el líquido que contenía salpicaba el suelo de baldosas. Para cuando mi corta carrera me llevó de regreso a la sala de estar, la sangre ya se había esparcido por la madera oscura de la mesa de café, así como por la puerta principal y la pared. Todavía goteaba de los dedos de Leonora, que acababan de liberarse de la garganta de nuestro padrastro cuando entré. Ella ni siquiera levantó la vista hacia mí, mientras mis lamentos ocupaban el lugar de la voz ahora haciendo gárgaras de mi padrastro. No había nada especialmente deformado o maliciosamente expresivo en sus ojos, mientras lo agarraba por ambos brazos, antes de empujar su talón contra su pecho, para liberar sus extremidades de su torso. Todavía tenía el rostro amable de mi hermana, su cálida sonrisa y sus ojos casi infantiles, pero su cabeza se fue alargando cada vez un poco más, y su color era de un gris verdoso mientras pegotes carmesí y trozos de carne canosa golpeaban su propio cuerpo, mientras los hombros de Carlos cedían. Estaba casi paralizado y clavado en el lugar, mientras la veía desgarrarse cada vez más de lo que una vez fue un pinchazo condescendiente de mediana edad. En algún lugar dentro del caos de mi mente frenética y conmocionada, me pregunté por qué ella seguía desgarrando su carne con los dedos, ya que parecía que su ataque inicial había puesto fin a su vida, pero ella simplemente no se detenía. Sabía que era mi amada hermana a quien vi destrozar al marido de nuestra madre, pero también era muy consciente de que ella ya estaba a merced de los seres del espacio. Independientemente del brillo alegre en sus ojos, como si no estuviera haciendo nada más que preparar una comida desordenadamente, tenía que poner fin a esto. Después de lo que le había hecho a nuestro padre, no tenía motivos para creer que se detendría después de esto. Amaba a mi hermana más que a nadie en este mundo, pero no podía permitir que siguiera así. Para todos los efectos, Leonora murió en esa montaña. No se podía permitir que todo lo que traje conmigo siguiera viviendo en su lugar. Finalmente, convenciendo a mis temblorosas extremidades para que funcionaran nuevamente, cargué hacia mi hermana, conectando mi puño fuertemente cerrado con un costado de su cara. La sangre roció mis nudillos, pero no podía decir si era de ella, o simplemente algunos de los fluidos corporales de mi padrastro, ya que actualmente estaba empapada de pies a cabeza en ellos. Ella cayó al suelo, antes de mirarme con una expresión de sorpresa en su rostro, una expresión de alguien que había sido traicionado por la única persona que amaba. Sentí las lágrimas en mis ojos mientras nos mirábamos el uno al otro. El dolor punzante en mi pecho no era por miedo,
sino por la agonía de saber qué tenía que hacer. ¿Qué carajo, Brian? Ella preguntó, sus propios ojos estaban vidriosos y temblorosos. Mira lo que hiciste, Leonora. Respondí, ahogándome con las palabras mientras salían de mi garganta. Su boca se cerró mientras miraba lo que le había hecho a Carlos. Ella parpadeó de sus restos a sus manos empapadas de sangre y de regreso a mí todavía sosteniendo mi puño ante mí como un escudo. Ella comenzó a sacudir la cabeza, empujándose por el suelo, alejándose del montón ensangrentado de lo que una vez fue un hombre. No, yo no hice esto, no podría. Ella me miró a los ojos, las lágrimas de ella ahora corrían por sus mejillas enrojecidas, aunque no podía decir si su propia sangre brotaba debajo de la superficie, o si era simplemente líquido. Carlos untó su piel. Leonora, te vi cómo sucedió, tienes que parar. Brian, ¿qué? Quiero decir, yo no podría. Pero lo hiciste. Tú también mataste a papá. No, yo no lo hice. Ella respondió. Lo hiciste, Leonora, incluso me dijiste que sí. No, yo no podría. Leonora, me lo dijiste hoy, ¿recuerdas haber venido a mi casa? No, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué está pasando, hermanito? Nos quedamos mirando el uno al otro por un tiempo, ambos en nuestro propio grado de consternación. Sabía que ella no tenía el control mientras hacía esas cosas horribles, pero no podía permitir que esto continuara, incluso si temía la idea de lo que tendría que hacer para poner fin a su alboroto asesino. Mientras nuestros ojos vidriosos se miraban fijamente, me di cuenta de que ella tenía la misma opinión que yo, además de compartir el miedo de lo que estaba por venir. Cuando volvió a ponerse de pie, había una expresión de resolución en su rostro, uno que creo que también compartí. Caminó alrededor del cuerpo desmembrado del marido de nuestra madre, intentando en lo posible evitar poner un pie más en los fluidos espesos y escarlatas que aún brotaban de sus muchas y graves heridas. Después de que la brecha entre nosotros se cerró y nos quedamos cara a cara, sentí mi pecho agitarse, mientras mi corazón se hundía hasta la boca del estómago. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Brian?, dijo Leonora con sus labios formando una sonrisa temblorosa. Yo no puedo, Leonora, no me obligues. Podía sentir la humedad gotear de mi barbilla, humedeciendo la camiseta arrugada de que llevaba. Mi respiración se aceleró, mientras mi corazón luchaba por regularse, haciendo que mis dedos temblorosos se sintieran fríos y sin sangre. Tienes que hacerlo, hermanito, algo que no es de este mundo me infectó en el monte, dijo, colocando su mano en un costado de mi cara, permitiéndome sentir el calor de su piel en mi mejilla helada. Después de mirarnos el uno al otro durante más tiempo del que puedo decir, una vez más bajó la mano y envolvió sus dedos alrededor de los míos. Caminamos uno al lado del otro mientras ella me guiaba a la cocina, donde los restos de la botella rota aún cubrían el suelo. Ella no apartó sus ojos de los míos mientras alcanzaba el estante de cuchillos, colocado sobre la encimera de mármol. Ella nunca dejó de mirarme mientras apoyaba la empuñadura de la larga espada en mi mano, antes de llevársela a la garganta. Por favor, dijo, sonando mucho más tranquila y tolerante de lo que yo era remotamente capaz de hacer, mientras mi mano temblaba tan violentamente que apenas podía mantener el cuchillo entre mis dedos y la palma. No me obligues a hacerlo, supliqué, sabiendo que ella estaba segura de que esto era necesario. Me amas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces déjame morir como yo, no como lo que hizo eso, dijo, señalando el cadáver rezumante en la sala de estar. Traté de luchar contra su agarre, mientras ella guiaba la espada que sostenía hacia la carne de su cuello, causando instantáneamente que la sangre fluyera desde donde el frío metal atravesó. Grité, permitiendo que la desesperanza me consumiera, dejando que las lágrimas se derramaran en una verdadera tormenta, empapando la tela de mi camisa, mientras se mezclaban con el cálido rocío que brotaba de su garganta. Cuando la vida comenzó a abandonar las manos que todavía sostenía alrededor de las mías, cayeron a su lado. Saqué el cuchillo de su cuello y lo arrojé al suelo para rodearla con mis brazos. Las gárgaras tanto de su garganta abierta y chorreante como de su boca abierta no distrajeron la atención de la belleza infantil de sus ojos, mientras seguíamos mirándonos. Su boca se torció mientras luchaba por formar una sonrisa con sus labios, y yo intenté devolverle el sentimiento, aunque mi corazón acelerado se estaba fragmentando lentamente.
Su cuerpo se volvió más pesado cuando las últimas chispas de vida la abandonaron, y me permití hundirme en el suelo, con mis brazos todavía apretándola con fuerza. Apenas podía formar un pensamiento racional, en el transcurso de lo que parecieron horas de estar agachada sobre las baldosas, pasando mis dedos por su cabello, deseando nada más que ella inhalara otra dulce bocanada de oxígeno en sus pulmones ahora permanentemente desinflados. Miré sus ojos muy abiertos y en blanco, permitiendo que mis lágrimas salpicaran ese último intento de sonreír amorosamente, todavía congelada en su rostro. Algún tiempo después, fui vagamente consciente del crujido de la puerta principal al abrirse, seguido de un chillido horrorizado que finalmente separó mi mirada pensativa de la de mi hermana. Mi madre todavía estaba llorando cuando me vio sentado en el piso de su cocina, mientras corría hacia mí, frotándome la cara y los brazos con sus manos. ¿Quién hizo esto? ¿Estás herido? Jesucristo, responde. Gritó, todavía buscando heridas en mi cuerpo. Yo tuve que detenerla, no quería, no es su culpa. ¿Qué dices? ¿Tenías que detener a quién? Era Leonora, mamá. Ella lo mató. Papá también, aunque no era ella, fue en realidad el virus del espacio. No precisamente. Brian. Dijo, quitando sus manos de mí, mientras se alejaba de donde yo estaba sentado, todavía sosteniendo el cadáver de mi amada hermana. ¿Tú hiciste esto? ¿Qué? No, mamá. Era Leonora. Mis sentidos estaban regresando, aunque mi mente todavía estaba dando vueltas. Ella estaba infectada con algo en el monte. Eso la hizo mala, creo que se estaba convirtiendo en un ser del espacio. ¿De qué carajo estás hablando, Brian? Fuimos a una montaña detrás de un antiguo pueblo fantasma. Había estas cosas alienígenas allí arriba. La tocaron, creo que la contagiaron con una enfermedad. Santo cielo, Brian, tu hermana lleva muerta 13 años, lo sabes bien, ¿qué demonios te pasa? ¿Qué? No. Ella está aquí. Miré hacia abajo y no vi nada más que mis propios jeans manchados de sangre mirándome. Recorrí con la vista la habitación, buscando alguna señal de mi hermana, pero no había ni rastro. Vi el cuchillo tirado en el suelo, pero estaba limpio, además de los restos de sangre alrededor de la empuñadura. Comencé a levantarme del suelo, lo que hizo que mi madre saltara y gritara una vez más. ¿Qué carajo has hecho, Brian? No. Yo no lo hice, respondí ahora molesto. Finalmente me puse de pie, intentando limpiar la sangre seca que se había empapado en la piel de mis manos, sin ver absolutamente ningún rastro de mi hermana. Sentí que se me revolvía el estómago cuando un sinfín de preguntas atacaron mi mente frenética. «Quédate atrás». Mi madre gritó, sacando una pistola de su bolso, antes de extenderla hacia mí con mano temblorosa. No fui yo, mamá, yo no lo haría, era Leonora, lo juro por Dios. Estoy llamando a la policía. Ella todavía sostenía el arma apuntando hacia mí, tanto como podía con su muy errática puntería en ese momento, mientras hacía una llamada con su mano libre. Mamá. Yo no fui. Hola policía, quiero informar que ha habido un asesinato. Tartamudeó al teléfono, mi marido. Mi hijo fue el culpable, ella terminó de decir. Sacudí la cabeza de un lado a otro, alejándome de la mujer que ya había determinado que yo era el asesino. Sabía que no había lastimado a nadie. Bueno, cualquiera además de mi hermana, pero ella me obligó a hacer eso. Sabía que nunca lastimaría a nadie, pero ella simplemente no podía verlo. No podía entender cómo ella podía creerme capaz de tal cosa, pero no podía esperar a que me arrojaran a una celda de prisión, cuando nunca podría probar mi inocencia si estaba encerrado. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta trasera. 2 disparos sonaron detrás de mí, junto con otro gemido lleno de terror de mi propia madre, quien apenas podía creer que hubiera intentado dispararme. No perdí tiempo comprobando si alguna de las balas dio en el blanco, ya que solo quería alejarme lo más posible de allí. No sé si mi mamá intentó perseguirme o qué, pero una vez que entré por la puerta trasera, di la vuelta a la casa regresé a mi auto y me arrastré a toda prisa. Estaba bastante camino arriba cuando escuché las sirenas a lo lejos, las cuales solo podía suponer que pertenecían a la policía que se dirigía a la casa de mi mamá, pero no dejé de conducir hasta regresar a mi casa.
Recogí tantas cosas como pude antes de cargar la caravana y volver a la carretera antes de darle a las autoridades la oportunidad de alcanzarme. No podía arriesgarme a quedarme en un hotel, pero esperaba poder mantener mi caravana fuera del radar hasta que pudiera aclarar esta porquería. Ya no sé qué es real. Sé lo que vi, sé lo que viví, pero cualquier información que pueda encontrar sobre mi hermana afirma que murió antes de que mis padres se divorciaran. La conozco de toda la vida. He pasado más tiempo en compañía de Leonora que cualquier otra persona en este maldito mundo. Ella era la única persona con la que podía contar y fueron mis manos las que pusieron fin a su vida. Yo sé eso. Todavía siento la culpa de tener que matar a la única persona que realmente amaba en este maldito mundo, así como los recuerdos de todos los buenos momentos que compartimos mientras crecíamos. Estoy atravesando lentamente el país, con la esperanza de poder regresar a la ciudad que el tiempo olvidó antes de que la policía me alcance. Juro que mi hermana no era un monstruo, pero también sé que no maté a nadie. Desafortunadamente, no puedo probar ninguno de esos hechos a nadie, ni que Leonora fuera real, hasta que realmente comprenda lo que está pasando. Me aterroriza incluso la idea de volver a subir esa montaña, pero creo que es la única opción que me queda. Leonora era mi mejor amiga y la única persona con la que podía contar. Tengo que encontrar las respuestas a lo que la llevó a hacer esas cosas horribles, así como a por qué nadie la recuerda excepto yo. Bueno, recuerdo que estaba viva de todos modos. No puedo retractarme de las cosas que sucedieron y nunca volveré a ver a mi amada hermana, pero espero ante Dios poder al menos racionalizarlo todo. No sé si esas cosas alienígenas en el monte cambiaron la realidad de alguna manera, o tal vez incluso me enviaron a otro lugar, pero sé que hicieron esto. Sé que toda esta locura está relacionada con ellos, sean lo que sean. Intentaré conseguir algún tipo de arma antes de regresar a esa montaña y llegaré a la verdad de todo, incluso si tengo que destripar a algunas de esas criaturas para que me escuchen. Voy a arreglar esto, haré que todos lo vean, de una forma u otra. Por favor, créanme, soy inocente y Leonora también lo era. No fue ella quien hizo esas cosas. Tenía el corazón más bondadoso y amoroso, y nunca jamás le haría algo así a nadie. Puede que haya perdido un poco el contacto con la realidad, pero nunca creeré que ella fuera capaz de cometer actos tan horribles. Ni siquiera aceptaré la idea de que yo fuera responsable de ellos tampoco. Mi hermana no era un extraterrestre antes de lo sucedido, y lo juro por Cristo, yo tampoco lo soy. Me tomó unos días hacer ese viaje a través del país, de regreso a la vieja ciudad en ruinas, ya que solo viajaba de noche. Estaba seguro de que mi madre ya le había dicho a la policía que yo era responsable de la muerte tanto de su marido como de su ex, pero aún mantenía la creencia de que era inocente. Dado que probablemente había un boletín de todos los puntos para mí, no podía arriesgarme a exponerme durante el día. Seguí los viejos consejos de las películas para aquellos que tenían la esperanza de evitar la ley. Me teñí el pelo, enturbié mi etiqueta e incluso repinté toscamente mi caravana. No soy un profesional de ninguna manera, así que solo podía cruzar los dedos para que mi magro intento de un esquema de color de camuflaje improvisado fuera suficiente para no justificar ninguna segunda mirada de ningún coche de policía, por el que haya pasado sin darme cuenta. No era bonito, pero ayudó un poco a la hora de acurrucar a la vieja camioneta detrás de cualquier árbol que encontraré para esconderme antes del amanecer. Aunque había pasado gran parte de mi vida sola desde que me mudé de la casa de mi madre, todavía me sentía casi terriblemente solo, especialmente en esos largos días escondida en mi caravana. Me arriesgaría aquí y allá, caminaba a locales de comida rápida, varias tiendas y similares, pero siempre mantenía la cabeza gacha y hablaba lo menos posible. La mayoría de mis paradas de gasolina eran por la noche y solo usaba efectivo para mis transacciones. Saqué cada centavo que tenía del banco antes de darle a las autoridades la oportunidad de bloquearme. Así estaba seguro de que tenía suficiente para cubrir cualquier cosa que pudiera necesitar. Dado que Leonora había hecho la mayor parte de la navegación desde el asiento del pasajero, no estaba del todo seguro de si iba en la dirección correcta cuando me acerqué a la frontera del estado que albergaba el pueblo fantasma. Terminé retrocediendo varias veces, básicamente perdiéndome más. No reconocía nada cuanto más me acercaba. Estaba seguro de que al menos estaba en el vecindario, pero había cambiado tanto que tenía que encontrar un nuevo escondite para el día antes de poder retomar mi misión después del anochecer.
Estaba gritando y maldiciendo mientras buscaba un buen lugar para estacionar, sintiendo mi cara arder por la frustración de estar tan cerca, pero tan lejos. Cuando finalmente encontré el área de descanso del día, apagué el motor y me quedé allí sentado, sintiendo como si mis oídos estuvieran lanzando espesas columnas de humo, mientras luchaba contra la necesidad de golpear mi volante. Controlé mi furia lo mejor que pude, ya que no podía arriesgarme a sufrir daños injustificados en mi RV. Miré a través del parabrisas, concentrándome en calmar mi respiración, mientras contemplaba otra serie de árboles más allá del cristal. Me estaba cansando increíblemente de toda esta terrible experiencia, pero no tenía más remedio que seguir saqueando, y solo esperaba en Dios poder encontrar una manera de arreglar el desastre en el que se había convertido mi vida. No solo era un hombre buscado por crímenes que estaba seguro de no haber cometido, sino que también extrañaba terriblemente a mi hermana. Tal vez fue ese mismo estado de ánimo, combinado con estar bastante desconectado de la realidad, lo que hizo que lo que sucedió a continuación pareciera mucho menos inquietantemente extraño. «No estás muy lejos ahora, Brian», dijo Leonora desde el asiento del pasajero. Maldición, no puedo decirlo, siento como si hubiera estado dando vueltas en círculos durante las últimas horas. De alguna manera, la había sentido conmigo todo este tiempo, y en algún lugar de mi mente caótica, sabía que no podía estarlo, pero no lo cuestioné cuando habló a mi lado. Quizás simplemente deseaba tanto que ella siguiera viva que su repentina aparición era simplemente mi única forma de lidiar con todo. «Puedo ayudarte a encontrar el camino de regreso allí, si quieres», dijo, dándome su clásica y juguetona sonrisa. «Oh sí. Me estoy perdiendo cada vez más». «¿Quieres irte entonces?» «No, no puedo arriesgarme durante el día. No puedo arreglar esto si estoy tras las rejas, ¿sabes?» «Sí, te tengo. Probablemente sea una buena decisión». Hablamos un rato, como siempre hacíamos. Ningún tema en particular, solo un tema sin sentido llevó al otro. Nos reímos y bromeamos sobre toda la locura de los últimos días, aunque parecía una discusión bastante sombría como para tomarla a la ligera. Aún así, fue increíble tenerla a mi lado nuevamente, y su presencia me hizo sentir mucho más seguro de que realmente podría lograrlo. Después de un rato, dimos un paseo para encontrar un lugar donde comer algo. Seguía tan animada y entusiasmada, como cuando estacionamos la vieja caravana por primera vez junto al mismo monte al que nos dirigíamos de regreso, y su alegría era tan contagiosa como siempre. Cuando encontramos un restaurante local, justo al lado de la carretera, a 1 o 2 kilómetros de donde estacionamos, casi había olvidado lo aterrorizado que estaba por lo que me esperaba. Recibí algunas miradas extrañas de la camarera y del tipo detrás del mostrador que volteaba hamburguesas, ya que parecía que no podían ver a la persona con la que estaba hablando, pero de todos modos la comida sabía increíble. Después de notar sus miradas erráticas, me deslicé del asiento para unirme a mi hermana al otro lado, de espaldas al personal del pequeño café al borde de la carretera. Leonora se rió entre dientes, bromeando sobre lo loca que debía haberles parecido, pero intenté mantener mis palabras y risas al mínimo. Por muy inusual que fuera la situación, creo que Leonora y yo éramos muy conscientes de que ella no estaba exactamente allí, pero no nos molestó. En cierto modo, creo que vi a la chica cuya compañía compartía, más como el espíritu inquieto de mi amada hermana, más que como una manifestación de mi mente jodida. Generalmente no creía en esas cosas, pero no hace mucho tiempo. Tampoco creía en pequeñas criaturas esqueléticas de otro mundo espeluznantes, capaces de alterar a las personas o la realidad. Una vez que terminé mi comida, me levanté para pagar, cuando vi que el cocinero estaba ahora hablando por teléfono, mirándome en ocasiones. Sentí mi pecho agitarse nuevamente, al darme cuenta de que el hombre podría haberme reconocido, tal vez por las noticias o algo así. Simplemente tomé el cambio que me dio la camarera y salí por la puerta. «Quizás queramos correr, Leonora», dije, ya acelerando el paso. Parecía tan nerviosa como yo, así que nos disparamos en dirección a la caravana. Esperaba descansar un poco antes de regresar al pueblo fantasma, pero sabía que teníamos que volver a la carretera lo antes posible. Abrí la puerta tan pronto como regresé a mi pequeña casa sobre ruedas y la cerré detrás de mí. Leonora ya estaba en el asiento del pasajero cuando me deslicé en mi lugar al timón y la puse en marcha. «Estamos cerca, Brian. Podemos estar allí en 1 hora si sigues mi ejemplo». «Estamos tan cerca». Yo estaba seguro.
Solo vamos. Vuelve a la autopista y toma la primera a la derecha que veas. Me pareció oír sirenas a lo lejos, pero rogué a Dios que solo lo estuviera imaginando. La mente paranoica puede oír cosas que no existen, pero no tuve más remedio que ponerme en movimiento. Fuera real o no, una vez que salí del sendero entre los árboles, pisé el fondo para regresar a la carretera. Solo debería estar a unos pocos kilómetros de donde yo estaba, pero aún podía distinguir lo que posiblemente podría haber sido el grupo de oficiales que se acercaba, como si no estuvieran muy lejos detrás de nosotros. Sentí que los neumáticos entraban y salían de las grietas y fisuras de la descuidada carretera secundaria, antes de que el asfalto se suavizara una vez que regresaba a la autopista. Justo cuando Leonora gritó, señalando hacia el giro a la derecha que teníamos que tomar, las sirenas se hicieron significativamente más fuertes y ahora estaban acompañadas por luces estroboscópicas, detrás de nosotros. «Me lleva la chingada», dije, dirigiendo mis ojos hacia mi hermana, que parecía tan preocupada como yo. «No te rindas, hermanito». Gritó indicaciones para ir de un camino a otro y las cosas empezaron a resultarme familiares de nuevo. Estábamos cerca, tal vez solo faltaban unos pocos kilómetros más, pero ahora podía distinguir los parachoques delanteros de nuestros perseguidores. Pisé el pedal hasta el fondo, pero no habría la más mínima posibilidad de escapar de un coche de policía en una vieja caravana oxidada, por mucho que la mantuviera. Sabía que el camino no estaba muy lejos ahora, como si pudiera sentirlo. Todos los árboles a nuestra derecha estaban demasiado crecidos y descuidados, al igual que los que cubrían el cartel de límites de la ciudad torcido, pero dudaba mucho que pudiera siquiera esperar perder a los policías que nos perseguían. Mi hermana miró por encima del hombro, por la ventana trasera, antes de mirarme a mí. Podía sentir la piel tensa de mis nudillos, como si los huesos estuvieran a punto de desgarrar la carne, tal como lo había hecho cuando nos alejamos a toda velocidad de donde ahora esperaba regresar. «Solo un poco más», dijo Leonora, con cierta intensidad en su voz. «Sigue adelante, Brian». Ella estaba justo a mi lado, aparentemente habiéndose levantado de su asiento para hablarme directamente al oído. «Ya sabes la ruta, ¿verdad?» «Sí, Leonora, tengo esto». «Está bien, niño. Tomas esa curva tan pronto como llegas a ella y no te detienes hasta llegar al otro lado, ¿entiendes?» «Sí, Leonora. Te veré allí, de acuerdo». «Leonora». Ella simplemente me guiñó un ojo antes de correr hacia la parte trasera de la caravana y salir por la ventana, atravesando el cristal como si ni siquiera estuviera allí. «Leonora». Casi tan pronto como vi el pequeño espacio entre los árboles más adelante, con el más mínimo borde del borde de la esquina de la antes verde señal de límites de la ciudad, pisé el pedal del freno, mientras giraba las ruedas hacia la derecha. Mientras estaba de lado en la carretera durante 1 o 2 segundos como máximo, vi a mi hermana estrellarse contra el coche de policía más cercano a mí, lo que provocó que el conductor perdiera el control. Rápidamente giró hacia el otro lado de la carretera, volteando sobre su techo, y otra vez, mientras el que estaba detrás del frenó con un chirrido, antes de estrellarse contra el costado del otro. Todavía podía escuchar el golpe y el aplastamiento del metal contra el metal, mientras aceleraba por la estrecha carretera de un solo Leonora hacia la ciudad perdida en el pasado. Suspiré profundamente después de asegurarme de que estaba solo en el pavimento lleno de baches y que mis perseguidores de alguna manera habían sido eliminados de la ecuación gracias a los esfuerzos de mi hermana fallecida. No tenía ningún sentido racional, pero no lo pensé 2 veces en ese momento. Tan pronto como mis neumáticos hicieron contacto con el asfalto agrietado de la franja principal del centro de la ciudad, mi pulso momentáneamente tranquilo comenzó a acelerarse nuevamente. No había tenido oportunidad de contemplar la ciudad con el sol brillando la última vez que estuvimos aquí, pero extrañamente se sentía mucho más siniestro que después del anochecer. Tal vez fue simplemente el hecho de que podía distinguir la destrucción del pequeño lugar con mayor detalle a la luz del día. Quizás no fue más que la razón por la que estaba aquí lo que me llevó al presentimiento inherente en lo más recóndito de mi mente. En cualquier caso, mis manos ya empezaban a temblar, mientras soltaba un poco el acelerador. Me dije a mí mismo que simplemente estaba reduciendo el paso, para navegar más fácilmente en la caravana por las calles llenas de escombros y escombros, pero sabía exactamente qué era lo que hacía que ya no tuviera prisa. Podía ver la montaña más adelante,
cerniéndose sobre el viejo iceberg como una bestia salvaje preparándose para saltar, pero seguía avanzando hacia ella. Esto tenía que hacerse. No importa lo que pueda estar enfrentando, esta no era una elección sobre la que tuviera mucho control. Era esto, o enfrentar a las autoridades y pagar por los crímenes que sabía que no había cometido, independientemente de los hechos que me fueran entregados. Quizás mi hermana murió cuando yo era solo un niño y mi mente frágil e inmadura no pudo soportarlo, crujiendo bajo su peso, no muy diferente del pavimento deslustrado sobre el que rebotaban mis ruedas. Sin embargo, tal vez había algo más en juego aquí, algo que potencialmente podría considerar muy pronto. Era temprano cuando me di la vuelta y me perdí, así que, mientras guiaba de regreso al camino empinado, estrecho y accidentado detrás de la ciudad fantasma para ver el mundo caer en la oscuridad a mi alrededor, no pude evitarlo. Pero me encuentro un poco más inquieto de lo que ya estaba. Sabía que no pasó mucho tiempo después de nivelarnos que nos detuvimos la última vez que estuve aquí, pero cuando vi mis propias marcas de llantas de nuestro rápido escape, supe que había llegado a mi destino. Me senté en el lugar, mirando fijamente a los árboles durante un tiempo, sin estar seguro de si estaba listo o no para buscar ese espacio circular entre los árboles enfermos y podridos. Tras una buena media hora de contemplar la línea de árboles, me levanté del asiento del conductor, tomé mi linterna y el machete que había podido conseguir en unos grandes almacenes unos kilómetros atrás, y salí de la casa rodante. Mis pasos iniciales todavía eran reacios, pero una vez que caminé hacia la hierba, todavía cubierta por las hojas ennegrecidas que dejaron aquellos que nos persiguieron, sentí que mi pulso se aceleraba nuevamente. Fue entonces cuando me di cuenta de los ruidos, aunque eran algo más tenues que cuando me sacaron de mi sueño, lo que sentí como si ambos hubieran sido hace mucho tiempo, y apenas ayer a la misma hora. Con mi espada en una mano y mi luz guía en la otra, respiré profundamente y forcé una pierna delante de la otra una vez más. Mientras avanzaba hacia el sonido cada vez mayor, noté que la corteza ennegrecida de los árboles que me rodeaban rezumaba el mismo pus oscuro. Caminé hacia el amplio claro, recordando el monte cayendo sin vida mientras esas criaturas nos perseguían. Todo alrededor de las tiendas ahora desinfladas estaba tan repugnantemente enfermo como las cosas que buscaba, mientras la niebla acariciaba suavemente el suelo del monte, mientras flotaba entre mis piernas. Me tomó todo lo que tenía para continuar, mientras mis piernas se debilitaban cuanto más las forzaba hacia adelante, y mi espalda se sentía como si mi columna hubiera sido reemplazada por una robusta pata de mesa de madera. Mientras caminaba desde la amplia zona, de regreso entre los árboles sangrantes, sentí que mis zapatos intentaban adherirse al líquido espeso que ahora cubría el suelo del monte. Sentí que mis propios fluidos se escapaban de mis oídos nuevamente, mientras el sonido se intensificaba hasta llegar a ese aullido casi ensordecedor, pero aún así no cejaba. No fue hasta que salí del monte y regresé al claro circular que me encontré aturdido, incapaz de levantar mis pies del suelo. Me quedé allí como un animal sorprendido, donde los árboles daban paso a un área vacía, casi perfectamente redonda, luchando por procesar lo que miraba. Todas las criaturas podridas y esqueléticas estaban de pie, sentadas o encaramadas en el centro del claro, tal vez 15 en total, aunque no perdí mucho tiempo contándolos. Todos y cada uno de ellos tenían al menos una mano agarrada con fuerza a mi hermana, que flotaba sobre el suelo como lo había hecho antes. Los parpadeantes ojos naranjas parecidos a llamas de las cosas ahora brillaban intensamente, imitando un poco la luz que salía de la boca, las fosas nasales y los ojos de Leonora. Todos parecían estar en una especie de trance mientras sus brillos atravesaban la oscuridad en diferentes direcciones, derramándose a través de la niebla y las cortezas ennegrecidas que los rodeaban. Noté que la piel de mi hermana parecía carbonizada alrededor de donde los aparentemente interminables dedos huesudos la agarraban, pero no parecía sentir ningún tipo de dolor, ya que su expresión alegre implicaría que estaba más allá del contenido. Mientras sus audibles gemidos se mezclaban con los horribles chillidos, aunque algo estáticos, de esas bestias escuálidas, mi mente luchaba por recuperar la compostura, para descubrir cuál será el siguiente paso. Todavía sostenía mi linterna y mi machete, pero mis extremidades ignoraron mis súplicas de hacer algo más que colgar inerte a mis costados. «Muévete, maldita sea», ordené en voz alta, momentáneamente temeroso de llamar prematuramente la atención de los pequeños bichos en descomposición. Sentí que mi pie izquierdo se liberaba del suelo pegajoso, seguido de cerca por el derecho. Mis brazos todavía no respondían, pero eso me preocuparía cuando me acercara a mi objetivo.
Esos pasos iniciales fueron leves, pero cada uno ganó más impulso que el anterior, obteniendo finalmente la ayuda de mis brazos. Mi mente se iba aclarando más y más a medida que mis piernas se perseguían, derecha, izquierda, una tras otra hasta que pude captar el hedor de esos pequeños bastardos grotescos. Antes de que pudiera permitirme pensarlo 2 veces, suavemente tallé mi espada en la garganta de una de las cosas que yacía, tirada en el suelo, con una mano alrededor del tobillo de mi hermana. Ni siquiera se movió cuando su voz abandonó el coro de locura de su hermano, antes de que las llamas parpadeantes de sus ojos se apagaran. Cuando su mano se deslizó lejos de la pierna de Leonora, dejando solo la cicatriz dejada por su agarre, noté cuán delgada y desnutrida parecía. No era fácil verla claramente a través de las criaturas extraterrestres reunidas alrededor de donde ella flotaba, pero parecía como si le estuvieran drenando la fuerza vital. Solo podía asumir que estas cosas de alguna manera se estaban alimentando o intoxicando por lo que le robaron, pero estaría condenado si estaba a punto de permitirles continuar. Aunque me di cuenta de que ella había estado aquí de alguna manera, posiblemente todo este tiempo, estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para recuperarla, realmente quería recuperarla esta vez. Intenté mantener mis acciones lo más controladas posible mientras guiaba la espada hacia la carne podrida de las grotescas criaturas con mis manos temblorosas. Solo podía esperar no alertar a los que todavía estaban en trance mientras los dejaba uno tras otro rezumando sus nocivos fluidos lechosos al suelo desde sus cuerpos esqueléticos y sin vida. A medida que me acercaba a los que colgaban de sus brazos, se hacía más difícil mantener mi asalto en silencio. Cuanto más arriba estaban, más lejos tenían que caer, aterrizando con un desagradable sonido de bofetadas sobre sus camaradas caídos. Seguí adelante, cortando gargantas y haciendo heridas mortales en la carne quebradiza y endurecida, cada uno de ellos rociando ese pus cremoso y maloliente sobre mi ropa. El hedor y los sonidos desgarradores no me distraerían de liberar a mi hermana de los zarcillos huesudos de sus dedos nudosos. A medida que el coro de sus horrendos aullidos se suavizaba debido a que más voces se quedaban en silencio, aceleré mis movimientos, sacando mi espada de uno y casi instantáneamente cortando a otro. Temía que era solo cuestión de tiempo hasta que al menos uno de ellos se diera cuenta de lo que estaba haciendo, así que no podía demorarme. Solo quedaron 5, todos colgando como repugnantes adornos carnosos de la parte superior de los brazos y los hombros de mi hermana. Descubrí que ahora tenía que pasar por encima del montículo de alienígenas que se alineaban en el suelo debajo de mí, lo que me hizo tener mucho más cuidado en mis golpes y cortes, para no cortar a Leonora sin darme cuenta. Finalmente tuve que dar un paso atrás para limpiar parte del montón del camino, que fue cuando mi suave navegación llegó a un final amargo y discordante. Estaba algo distraído mientras levantaba los espantosos sacos de carne podrida lejos de los pies de mi hermana, con arcadas audibles más de una vez cuando mis dedos sentían como si estuvieran envolviendo una especie de pudín, denso y crujiente, forrado con una piel quebradiza. Cuando me di cuenta de que mi sombra se proyectaba sobre los cuerpos que ya había movido, no tuve oportunidad de escapar de las manos larguiruchas ennegrecidas que se aferraban a mis brazos, tan pronto como me di la vuelta. Los 10 ojos parpadeantes restantes miraron a los míos, mientras mi piel comenzaba a arder. Grité mientras intentaba mover mis brazos, pero no pude liberarme del fuerte agarre. 2 de ellos se aferraron a mí, cada uno con una mano agarrada, pero eran increíblemente fuertes para tener una estructura aparentemente tan débil y frágil. Les di una patada en las rodillas, haciéndolos gritar en una versión mucho más agravada de sus enloquecedores gemidos, pero aún así no quisieron soltarme. Seguí golpeando mis talones contra los huesos de sus piernas, mientras intentaba con todo lo que podía alejarme de ellos. Los otros 3 se abalanzaban sobre mí, cada uno moviéndose con esos movimientos tambaleantes y entrecortados, mientras yo libraba mi asalto. Finalmente, después de colocar con éxito una de las piernas en una especie de posición sentada invertida, mi brazo izquierdo se soltó. Busqué frenéticamente el machete que había clavado en el suelo mientras hacía mis esfuerzos por despejar un camino. Mientras otro envolvía sus dedos alrededor de mi brazo derecho, justo debajo de donde la otra mano todavía lo agarraba con fuerza, sentí que mi pulgar rozaba la empuñadura de mi espada. Di otro fuerte grito, tanto por el increíble dolor de mi carne chamuscada, como por el angustioso deseo de alcanzar mi arma. Estiré mi cuerpo tanto como pude, agarrando el mango de textura gomosa, mientras otra mano ardiente agarraba la parte superior del muslo de mi pierna derecha. Lancé un grito de batalla alimentado por rabia,
mientras liberaba la hoja de la hierba muerta y la tierra, antes de golpearla contra cada uno de los brazos de las criaturas que me mantenían en su lugar. Sus chillidos compartidos se mezclaron con los míos, cuando los antebrazos esqueléticos se separaron de las manos que todavía me sostenían con fuerza. Salté hacia atrás, mientras el quinteto alienígena se abalanzaba sobre mí, revelando ahora bocas demacradas y abiertas, con más de esa aura de fuego brillando desde dentro. Sus movimientos tartamudos se aceleraron mientras se tambaleaban hacia mí, pero yo seguí blandiendo mi machete de un lado a otro mientras me orientaba. Cuando sentí que mis 2 pies se aseguraban al suelo debajo de mí, me preparé para resistir, sin retroceder más. Cuando el más cercano cerró la brecha entre nosotros, corté mi espada una vez y otra vez a lo largo de su sección media. El aullido angustiado surgió de su orificio nuevamente, ahora arrojando tantos fluidos fétidos y lechosos como el intestino que desgarré. Se agarró el estómago, intentando sujetar los cables carnosos y enredados que se derramaban detrás de la abertura que hice, antes de que un último golpe de mi arma cubierta de sangre lo silenciara para siempre. Salté hacia los 2 siguientes, que se tambalearon uno al lado del otro hacia mí, hasta que abrí profundamente el pecho del de la izquierda, antes de abrir una zanja en el cuello del otro. Cuando cayeron al suelo, los volví a clavar a ambos, solo para asegurarme de que se había hecho el acto. Solo quedaron 2, cada uno de los cuales había comenzado a alejarse de mí, pero que me condenen si estaba a punto de dejarlos escapar de su destino compartido. Clavé el machete justo en la parte superior del torso del siguiente en la fila, antes de retroceder con todas mis fuerzas, para separar la cabeza del cuello que vomitaba del último. Me quedé allí, respirando profundamente y exhausto, mientras continuaba cortando la carne y el tejido de todas y cada una de mis víctimas, hasta que estuve seguro de que nunca más volverían a agarrar sus zarcillos óseos alrededor de nadie más. Me agarré a mi costado, mientras me doblaba, vomitando sobre los montículos de sangre esparcidos por el suelo del monte. Jadeé para respirar mientras mis erráticos pulmones me rogaban que tomara el control y regulara los frenéticos latidos de mi corazón, contra los cuales luché lo mejor que pude mientras intentaba disminuir mi ingesta de oxígeno. Mi pecho continuó latiendo, pero mi cabeza comenzó a aliviarse, mientras una vez más disminuía mi respiración a algo casi normal. Miré a través del área ahora oscura, ya que el brillo de mi hermana era ahora lo único que iluminaba el claro circular. Miré a mi alrededor en busca de mi linterna, pero me di cuenta de que lo más probable era que estuviera enterrada bajo la masa de carne y huesos podridos, algo que no estaba dispuesto a explorar. Finalmente di un paso hacia mi hermana, sin dudar ni remotamente antes de abrazarla, acercándola, mientras le rogaba que despertara de su estado catatónico. Mientras la sostenía, no podía decir si mis propios pies se levantaban del suelo o si ella descendía hacia donde yo estaba, pero, cuando el monte oscuro se disolvió ante mis ojos, de repente no me importó de ninguna manera. Todo mi cuerpo, no, todo mi ser se llenó de un éxtasis que nunca había imaginado posible. Sentí como si hubiera escapado del cuerpo que me aprisionaba, permitiéndome elevarme por encima de la realidad misma. En lo que parecieron no más de segundos, vi cómo se desarrollaba mi vida ante lo que solo podía suponer que era el ojo de mi mente. Vi al niño que llegaría a ser el hombre que yo podría ser traído a este mundo, antes de dar mis primeros pasos, mi primera carrera, mi primer beso y mi primer amor. Seguí mirando como si estuviera viviendo una película, mientras me casaba con la increíble mujer que había conocido desde la secundaria. Vi los viajes que compartiríamos juntos, junto con el dolor de las luchas que soportaríamos, pero incluso las lágrimas me llenaron de tal asombro que apenas podía racionalizar los pensamientos. Cuando una vida terminaba, comenzaba otra, como si estuviera cambiando los canales de un televisor sintonizado en un reino cuántico de posibilidades. Cuando me encontraba con una vida que no me importaba, descubrí que podía simplemente avanzar rápidamente a la siguiente, si no era de mi agrado, simplemente cambiaba el guión una vez más. Me vi pasar por tantas pruebas y dificultades, pero también por muchas más maravillas que me mostraron la esperanza de que la alegría pura y regocijada realmente pueda existir. Es tan jodidamente hermoso, sentí un susurro en mis labios, que estaban muy alejados de donde estaba. Mientras contemplaba las infinitas maravillas de lo que podría ser, era vagamente consciente de los gemidos y gemidos que salían de mi boca, pero ya no era allí donde vivía. Mi cuerpo era poco más que un sueño en el que ya no quería participar. Era un auto viejo y destartalado,
que no veía razón para no dejarlo abandonado al costado de la carretera. Incluso cuando me di cuenta de que unos dedos se envolvían fuertemente alrededor de mis brazos, no me importó. Que se lo queden, pensé. Ya no lo quería especialmente. Sentí la sensación de que el recipiente que una vez ocupé era sacudido, con una especie de sacudida que amenazaba con enviarme nuevamente a caer en él. Mi control sobre las maravillas que vi y de alguna manera viví al mismo tiempo comenzó a resbalarse, lo que provocó que la experiencia se fragmentara ligeramente. Luché por mantener mi conexión, con mi alma prácticamente rogando que no me alejaran. Brian, gritó una voz desde kilómetros de distancia. En algún lugar más allá del reino luché por permanecer dentro. Hubo un dolor repentino y algo alarmante que recorrió lo que una vez fue mi rostro, causando que mi conciencia flaqueara. Brian. La voz distante gritó desde mucho más cerca que antes. Algo dentro de mí se volvió pesado, un peso con el que alguna vez estuve familiarizado. Algo tangible que comencé a anhelar, aunque sea ligeramente. Era casi hambre, aunque no sabía si esa era la palabra correcta. Brian, sal de ese lugar, eso es una mentira que ellos quieren que creas para atraparte, dijo una voz. Otro dolor agudo y más impactante me sacó del glorioso oasis del lugar más allá de la realidad. Sentí mi cuerpo caer al suelo, momentáneamente confundido en cuanto a lo que estaba mirando. Mis ojos ardían, sintiendo como si no los hubiera usado en años. Estaba luchando por recordar cómo funcionar dentro de mi cuerpo, cuando finalmente miré los ojos amables y amorosos de mi hermana, lo que prácticamente hizo que mi mente regresara a la conciencia de lo que me llevó allí en primer lugar. Pensé que te había perdido, hermanito. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas hundidas, mientras sus labios temblaban en un forzado intento de sonreír. La rodeé con mis brazos y, aunque podía sentir sus costillas justo debajo de la superficie, su corazón latía rápidamente contra el mío, lo que provocó que un calor se extendiera a través de mí que nunca pensé que volvería a sentir. Después de un rato de abrazarnos, nos ayudamos mutuamente a regresar a la caravana que aún descansaba junto a esos árboles centenarios. Ya podía ver señales de vida regresando al monte detrás de nosotros, asegurándome que efectivamente había acabado con aquellas criaturas que se alimentaban de la dicha de mi hermana como una droga. Mientras guiaba el vehículo por las calles de la ciudad de tiempos pasados, me sentí bastante reacio a lo que podríamos enfrentar en el mundo real. Sí, había recuperado a mi hermana, algo que no había creído posible, pero todavía no había cambiado nada, o eso pensé en ese momento. Salí de la estrecha carretera y regresé a la autopista, junto al deslustrado y deformado cartel de límites de la ciudad, sin ver señales de restos que pudieran haber sido dejados por los coches de policía que me perseguían. Ni siquiera había marcas de neumáticos en la carretera, por lo que supe que al menos uno de mis perseguidores había chirriado sobre el asfalto. No me malinterpretes, me emocionó no ver a nadie esperando mi salida de la tierra antes de tiempo, pero no pude evitar sentirme un poco aprensivo sobre lo que realmente podría estar pasando. Llegué a un restaurante de 24 horas, justo cuando el sol comenzaba a salir de su estado latente. Leonora había estado durmiendo durante la última hora, pero tenía que darle algo de comida a su cuerpo increíblemente desnutrido. No la desperté hasta que regresé con algunas hamburguesas y papas fritas para los dos y, aunque al principio estaba bastante aturdida, devoró la comida con entusiasmo como si fuera lo primero que comiera en semanas. No está muy lejos de la verdad de las cosas, por supuesto, pero aún así se sentía bien verla tan feliz. No le di opción de ir a la primera sala de emergencias que pude encontrar, bueno, la primera, de todos modos lo suficientemente lejos del viejo pueblo fantasma. Incluso si estaba seguro de que nuestra pesadilla podría estar llegando a su fin, todavía quería no estar cerca de ese maldito lugar cuando paráramos a pasar la noche. De hecho, ella no resistió mi recomendación y, dado su estado debilitado, la enfermera no perdió el tiempo en llevarla de regreso al médico. También tuve que ser tratada por las quemaduras en forma de mano en mis brazos, pero, mientras que el mío tenía las púas que supuraban, el de Leonora no, esta vez. Solo podía asumir que lo que sea que la infectó antes ahora corría por mis venas, pero el personal del hospital logró controlarlo antes de que las venas ennegrecidas comenzaran a formar una telaraña desde adentro. Leonora permaneció en ese hospital durante una buena semana, mientras recuperaba sus fuerzas, tiempo durante el cual hice algunas llamadas y revisé en línea para ver qué podría estar enfrentando todavía. De mala gana me acerqué a mi madre,
y fue una conversación que no transcurrió como esperaba. Me aseguró que ella y su marido, mi padre, había perdido a su hijo cuando era solo un niño, y la broma que le estaba haciendo era nada menos que cruel. Cuanto más insistía en que yo era quien decía ser, más se enfurecía ella y amenazaba con llamar a la policía. Colgué el teléfono, sorprendido por la revelación de que aparentemente no pertenecía aquí. Intenté comunicarme con algunos de mis otros contactos, pero los números que aún conducían a quien esperaba tampoco me conocían. Leonora y yo hablamos mucho sobre esto, pero ella me aseguró que todavía me respaldaba, pase lo que pase. Cuando estuvo lista para ser dada de alta del hospital, reanudamos nuestra caminata campo traviesa, de regreso al pueblo en el que ya no tenía un lugar, pero al menos tenía a mi hermana, el único con el que podría contar. En el transcurso del viaje de regreso a casa, comencé a sentir una debilidad casi abrumadora, lo que me obligó a ceder la responsabilidad de conducir la vieja caravana hasta Leonora. Dado que estaba mucho más sana de lo que la había encontrado detrás de esos árboles centenarios, no dudó en aceptar la tarea. Sí, todavía estaba bastante marchita y poco a poco iba recuperando sus fuerzas, pero sus cicatrices estaban casi completamente borradas y ya había vuelto a ser esa mujer enérgica y juvenil, que siempre había amado. Cuando nuestro viaje por carretera llegó a su fin, apenas podía mantener los ojos abiertos durante más de unos minutos seguidos. Leonora insistió en que esta vez la dejara llevarme a un hospital, pero tenía la sensación de que sabía lo que estaba pasando. Yo no pertenecía a este mundo, como ella no pertenecía al que me dejó etiquetado como asesino. Ahora yo estaba infectado por este virus mortal de otro mundo, y ya no pertenecía aquí en la dimensión de los humanos. No me arrepiento, considerando todo. Creo que este sigue siendo un mejor resultado que estar encerrado por el resto de mi vida, o incluso que me ejecuten por crímenes que no cometí. Solo espero que Leonora supere esto. Ella es la mejor persona que he conocido y estoy agradecido de haber podido traerla de regreso a casa, incluso si es uno en el que no puedo unirme a ella. Parecería que este es el final de mi historia, pero les agradezco que me escuchen. No creo que pueda escribir más ahora. Cada vez es más difícil concentrarse. Eso es todo para mí ahora. No es el final que esperaba, pero parece que es el que obtuve. Quizás todavía dejé las cosas mejor de lo que estaban. Quizás todo valió la pena. Poco a poco puedo sentirme transformándome en una criatura alienígena. Adiós. El siguiente extracto es el testimonio de Leonora después de que su hermano se convirtiera en un extraterrestre. Mi nombre es Leonora y parece que hasta hace poco tenía un hermano. No lo recuerdo bien, ya que murió cuando yo tenía alrededor de 9 años, pero sé que afectó bastante a mamá y a papá. Tenía como 2 años, creo, cuando lo perdimos, pero no puedo decir que realmente lo conociera, ¿sabes? Tenía muchos problemas médicos, por lo que tuvo que permanecer en un ambiente estéril. Siempre me obligaron a mantenerme alejada de él, pero solo por su propio bien. Sin embargo, todavía me sentí mal cuando se apoderó de él. Ahora tengo 30 años y formo parte de una especie de grupo de expertos en un grupo de investigadores paranormales. Estábamos investigando este antiguo pueblo fantasma, pero nos tomó mucho trabajo obtener tanta información. Mis colegas querían investigarlo un poco más antes de comprobarlo, pero creo que mi curiosidad se apoderó de mí y recorrí todo el país para verlo con mis propios ojos. Cuando llegué allí, aunque inmediatamente me embriagué por la melancólica belleza del viejo lugar en ruinas, algo, supongo, me llamó desde la montaña que se alzaba detrás de él. Lo sé, eso suena como una porquería loca, psíquica y de dama de los gatos, pero esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Antes de darme cuenta, estaba zigzagueando por las calles en mi caravana y acelerando por la empinada carretera de la ladera. En algún momento, me desmayé y ni siquiera salí hasta que caí al suelo en medio de un espacio abierto en el monte. No recuerdo mucho, pero había un niño allí, como flotando sobre el suelo. Lo sé, suena loco, ¿verdad? Pero esa ni siquiera es la parte más extraña. En ese momento, yo lo conocía. No solo eso, sino que lo conocía como mi hermano, olvidando por completo que murió cuando yo era un niño, solo que él ya no era humano. Lo saqué del trance en el que estaba y lo reservamos de regreso a la caravana, pero era nuestra caravana, no solo la mía. Loco, ¿verdad? Entonces, aunque solo había pasado un rato desde mi perspectiva, estaba todo piel y huesos,
como si no hubiera comido en un mes, o algo así, y tenía estas marcas de quemaduras en todos mis brazos y piernas. Brian, mi hermano, me llevó al hospital y me tomó aproximadamente una semana recuperarme, pero cuando regresamos a casa, él estaba en mal estado. Me pidió que terminara lo que estaba escribiendo y lo publicara en línea, pero cuando lo leí, ni siquiera podía creer lo que estaba viendo. Supongo que ya era yo misma otra vez cuando él desapareció. Así es, llevé el equipaje a mi casa, salí y él simplemente se había ido. De todos modos, aunque no lo vi como mi hermano después de que entendí bien, sé que él me ayudó. Así que terminar su historia y publicarla es lo menos que puedo hacer. Me entristece un poco si todo lo que había escrito fuera cierto, porque parece que hubiéramos sido bastante cercanos si mi hermano hubiera sobrevivido. Es raro, porque aunque sé quién soy y cuál ha sido mi vida, lo extraño, siento como si nos acabáramos de conocer, pero al mismo tiempo lo conocía desde hacía años. No puedo pedirles que crean nada de esto, especialmente porque no estoy seguro si lo creo o no, pero sé que algo me pasó en esa montaña. Estoy medio tentada a volver atrás y tratar de resolverlo todo, pero no lo sé. Supongo que lo consultaré con los chicos y veré qué piensan. Ahora que lo pienso, probablemente debería llamarlos. Si he estado fuera de acción por un tiempo, supongo que también necesito ponerme en contacto con mis padres. En realidad nunca fuimos una familia unida ni nada parecido, y creo que siempre han estado al borde del divorcio, pero tengo que darles algo de crédito por aguantar, incluso si me empujaron a un lado. Eso no es nada para aburrirlos, y lo siento por divagar y todo eso. Supongo que no sé realmente cómo terminar esto. Supongo que debería advertirles sobre este nuevo virus que afecta a los humanos y los vuelve sumamente agresivos, además de cambiarlos para siempre a otro plano dimensional. Y estad atento porque tú podrías ser la próxima persona infectada.